I can't think of any other race like the Red Bull Exiles. There's nothing really comparable with anything else out there. Physically, mentally, it takes so much. You're hiking 5,000 meters in a day or running a marathon a day. I was thinking I will never do this again, I think, because it's too tough. These athletes who are taking part, they really are the world's best. They're making quite often life and death decisions while flying. The flying is incredibly technical. The terrain is very demanding, very high peaks, very low valleys. A roller coaster ride every day. Yeah, it's amazing. This race, I think, has become so much more advanced every year. It becomes more competitive, it becomes faster, it becomes harder. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Otro día aquí más de Xalt, el quinto día nada menos. Y bueno, para empezar, he hecho ajustes en el audio, debería oírseme mejor que otros días. Confío en que así sea. A ver si me contáis qué tal se me oye hoy, por favor. Debería oírse bien. Espero que se me oiga bien. Bueno, pues nada, que quinto día de carrera y han pasado un montonazo de cosas que me las he perdido todas por el curro. Pero bueno, como haremos repetición por aquí, confío en que podamos verlo con calma. Porque hay tiempo. Y voy a empezar por el final. O casi el final. Matín llegando a Disentis. Vamos. Ahí lo tenemos. Antes estaban por aquí Sibran Warren y Ondra Prochaska. Ahí los tenemos. Y bueno, Matín casi llegando ahora mismo. Demasiado alto. Está a 3200. Cuando la baliza está a 2000 creo por ahí. Y eso. Vale, pues me alegro de que se oiga perfecto. Bueno, pues vale, acabamos de ver a Matín un poco, luego contaremos qué ha pasado hoy y tal y cual, pero antes de ponerme a revisar qué ha pasado, vamos a ver lo que está pasando, que es más que interesante. Voy a poner al grupo este que te dejamos ayer en cabeza, que iban hacia la baliza del Mont Blanc, baliza que han hecho a primera hora de la mañana. Una ferrata más. Luego intentaremos ver imágenes, aunque yo no he encontrado, pero espero que vosotros hayáis encontrado y que me las paséis. Y bueno, pues lo que sí vemos ahora al final están prácticamente en la baliza. Bueno, sin prácticamente. Aquí tenemos a un grupo de 4, estos 4, Lars Merstetter, Aaron Dolagoitia, Simon Oberrauner y Krieger Maurer, que están en la baliza del Desalp. O sea que les quedan solo 609 kilómetros de carrera. Ya han pasado la mitad de la carrera y afrontan pues la parte que viene ahora, que es
un tramo enorme sin balizas, por fin, ¿no? Para darle rienda suelta al vuelo. Pues aquí tenemos a los tres. Y bueno, claro, veíamos a la mañana cómo el primero en hacer la baliza del Mont Blanc era Tim Malonji, pero se ha descolgado. También se ha descolgado Lars Mestete, no, Lars está aquí en el grupo caza. Remy Burdel se ha descolgado, que está, aquí lo tenemos, a 11 kilómetros, siguiendo una ruta totalmente diferente a los de cabeza, como podemos ver. Y más atrás pues tenemos a Tim Malonji, a Damien Lacasse, que ha remontado, y Patrick von Canel, que se ha quedado un poquito retrasado, ¿no? Al final. Luego veremos en la repetición dónde se han marcado estas diferencias. Y Tanguy, que también estaba en el grupo cabeza ayer, también lo vemos bastante retrasado. Y una ruta pues mucho más al norte que el resto. Bueno, similar a la de su compañero Remy Burdel. Pues esto es lo que tenemos aquí en la cabeza de carrera. Voy a darle un tiento rápido antes de que se quede colgado. A ver si se carga. A ver si se cargan. Y así vemos al resto en vistazo rápido. Pues el siguiente que tenemos ahí tras un salto de 30 kilómetros es Tommy Frederick. Aquí lo tenemos trincando. Una bonita térmica que está con Nicola Henniger. Nicola, que ha remontado desde atrás, por lo que veo. A continuación tenemos a Gabriel Jansen, que ayer vimos que hizo una movida un poco rara a la hora de hacer la baliza al saltar hacia hacia el Mont Blanc. Y lo tenemos aquí, bueno, pues que no sé si está haciendo la ferrata ahora mismo. Ahí lo tenemos, está subiendo la ferrata, es una ferrata dura, ¿eh? Esto les cuesta un buen ratito hacerlo. Lo que debe ser espectacular es el despegue desde aquí, que yo no he podido ver. No sé si ha habido imágenes, espero que sí haya habido imágenes. Por detrás tenemos a Shane Tyke, vamos a buscarlo, ¿dónde está? Que está afrontando esta parte del valle en vuelo. Ahora mismo a 2300. Ya vemos que hay unos cuantos que esto lo han hecho todo en vuelo, ¿eh? El propio Gabriel, por ejemplo. Y después aquí tenemos a Marcus Anders. Por cierto, hay un nombre que no he dicho, que por desgracia luego lo veremos en las noticias. Bueno, esto ya se me está quedando colgado. Se ha retirado, porque ayer cuando aterrizó se lesionó. Fíjate qué desgracia. Pues sí, Christian Schuck tuvo que retirarse, o ha tenido que retirarse por culpa de un mal aterrizaje ayer. Qué pena con el carrerón que estaba haciendo, la remontada que hizo ayer. Pero bueno, esto es lo que tiene la carrera, ¿no? Bueno, decía que por aquí tenemos a Marcus Anders, que hizo la aproximación a la baliza de Nissen de una forma muy curiosa, vamos a decir. No solo él, hay dos pilotos. Estos tracks, bueno, que vemos a duras penas aquí, son los de Marcus y ¿quién era el otro? Ahora no estoy seguro, luego lo miraré. David Sassudeli. Sí, creo que sí. David Sassudeli, sí. Bueno, pues ya veis la forma de atacar la baliza, ¿eh? Desde luego nadie, absolutamente nadie lo ha hecho así, excepto ellos dos, de momento. Bueno, de momento y por los siglos de los siglos, parece. Luego, a continuación de estos dos, bueno, he nombrado a Davide, que lo tenemos aquí. Aquí, aquí lo tenemos, ya está a punto de hacer el salto del valle. Bueno, Christian Schuck sale aquí el track de ayer, donde se quedó aterrizado y donde, pues bueno, se hizo daño, al parecer. Davide, aquí lo tenemos, no está muy bollante. Bueno, sí, 2700,
Bueno, tiene que hacer, está haciendo el salto ahora mismo. Ahí lo vemos. Luego volveremos a él a ver qué tal. El siguiente es Donauer. Que hay, bueno, un poquito de distancia. Tampoco es que sea muy grande, pero un poquito de distancia con Davide. Unos 10 kilómetros en línea de carrera. Tamer, Gerard Scheidt, Nicola Donini, Jurek Oreñ, Urt Bidne y Patrick Javier Collar, todos estos ya han hecho la baliza de Nissen. Este tramo de Nissen hacia el Mont Blanc le llaman la autopista de Nissen, creo. Y bueno, pues se supone que es una zona que funciona bien. Fijaos también que todos han hecho esta aproximación a la baliza por aquí. Todos. Primero porque hay una restricción en medio, no hay más remedio que rodearla. Y eso. Este track naranja es el de Christian Schuck, que siempre hace cosas diferentes. Bueno, y ya con mucha tierra de por medio, pero mucha, tenemos a Céline Lorenz, la siguiente, que la tenemos aquí en la zona del Furka, por lo que veo, a pata, a 1900 metros. Céline, con quien le precede, tiene una distancia de, vamos a verlo, aquí está, pues 70 kilómetros nada menos, es bastante distancia. Vale, 70 kilómetros, y ella a su vez lleva a Ondra Prochaska 40 kilómetros, 34 kilómetros de distancia. Aquí tenemos a Ondra, que está remontando muy bien. Hoy ha decidido un despegue diferente al de Sibran y Matin. Y ya llegamos a Sibran, ya que lo he nombrado, aquí lo tenemos. Bueno, tanto Ondra como Sibran están volando por rutas diferentes, a 3100 uno y lo mismo el otro, por rutas muy diferentes. Y Matin lo tenemos pues que justo ahora, a ver qué altitud tiene, 2400, va a aterrizar en la baliza de Disentis. Decir que Matin tiene un problema con la vela, tiene cordinos en el lado derecho rotos, en el freno, que tendrá que parar y arreglar. Los demás han hecho la baliza y enseguida han despegado, muy rápido, no han esperado prácticamente nada. Y luego os pongo una imagencilla de, bueno, la puedo poner ahora, de la vela de Matin, a ver si conseguís verlo. Igual no se distingue bien, pero vamos a verla. Aquí estamos. A ver. Uy. Aquí. Bueno, igual no sé si la veis bien, pero tiene, esta es una foto que ha mandado él, ya veis, aquí tiene roto, aquí también, aquí otra línea suelta, aquí otra más, este cordino va por ahí libre, en fin, que ha hecho un buen chandrío en el despegue de hoy, uno de los despegues que ha hecho hoy. Venga, volvemos a lo que es la carrera. Bueno, pues esto ha sido un repaso así rapidito de qué ha pasado. Pero ahora vamos a hacerlo viendo la repetición que ofrece la XAL. Pero para eso voy a cerrar la ventana y lo voy a abrir de nuevo porque estoy convencido que si lo hago donde estaba no va a funcionar nada. Ahí vamos. Así que venga, preparo aquí el cotarro. Vamos a poner top 10 porque si pongo a mucha gente no nos va a funcionar bien. Vuelvo a esto. Y vamos a ver cómo estaban a primera hora de la mañana. A esa hora. Vamos a acelerar la acción un poquito bastante, porque si no nos aburrimos, sobre todo cuando van andando. Bueno, aquí tenemos a estas horas era Tim Alongi el que se había escapado un poco, seguido de Patrick, Tanguy. Esto lo estoy viendo por primera vez, no he podido verlo antes. Por más atrás teníamos a Kriegel y todos hacían un vuelo desde esta zona, como se ven los tracks.
Bueno, pues para no patear, evidentemente. Y alcanzaban la zona de la ferrata. Esto lo voy a adelantar un poquito porque si no se nos va a hacer largo. A las 8:15. Bueno, a las 8:15 estaban varios haciendo la ferrata. Team llevando esa ventaja que vemos ahí. Y hacían la baliza número 9 de esta carrera, Mont Blanc, baliza emblemática y en un sitio que se las trae. Y en cuanto la hagan, supongo que les veremos salir pitando a volar. Por eso voy a dejar la velocidad de actualización la que tenemos ahora mismo. Por cierto, muchas gracias a aquellos que habéis leído la descripción de este vídeo, habéis visto que he hablado de mi cuenta PayPal y me habéis hecho regalito. De verdad, muchísimas gracias. Me costeo seguro los gastillos que he hecho para hacer esta retransmisión. Bueno, aquí en breve veremos a Team despegar. Seguro. De todas formas, la diferencia entre unos y otros ya vemos que sigue siendo ridícula, ¿no? Luego después, cuando hayamos visto esta animación, pondremos vídeos o pondré vídeos para que sea un poco más amena la tarde, que es larga. Venga, despegad ya que tengo ganas. Las 10 de la mañana. Ahora veremos si se han esperado a que haga mejor tiempo o han salido pitando. Aquí tenemos todos ya juntitos en el final de la ferrata, en la zona de despegue. El helicóptero que estaba ahí, o sea que es la zona de helicóptero, quiero decir. Y ahí va, que se me va. Pues ya tenemos aquí enseguida Team despegando, ya lo tenemos a 3300. Ya vemos que va a golpes, no es la animación muy animada. Patrick le sigue. Estamos a las 10:30 de la mañana. En la cara sur de los Alpes, del Mont Blanc. Bueno, y vemos cómo se escapan tanto Tim como Patrick Moncanel, ¿eh? A continuación va el resto, juntitos, los 4 juntos. Y progresan bastante rápido, parece, además. Aquí los tenemos que van a buscar a Tim, que se había cambiado ya antes de ladera, y lo mismo hacen ellos. Lo propio. Estamos en las 11 de la mañana. Ya sabéis que aquí están buscando Les Des Alpes, que tenía un tramo bastante largo entre una y otra. Tan largo como... Voy a ver cuánto era de largo, que no me lo sé de memoria. A ver, teníamos desde Nissen hasta Mont Blanc había 111 kilómetros, desde Mont Blanc a Les Des Alpes hay 106 y de Les Des Alpes a la siguiente 246, a la de Ascona-Locarno, en Suiza otra vez. Bueno, pues ahí vemos. Por detrás Damián también llega a hacer el esto, lo mismo que Tobías. Grupito de cabeza, que van cambiando un poquito los líderes, pero ahí tenemos a Lars que se destaca. Lars, que he de reconocer que es una de mis debilidades, ¿eh? Me cae muy bien, un tío muy majo, siempre con la sonrisa a la boca, da gusto. Y Remy se ha descolgado un poquito ya de este grupo de cabeza, Remy Burdel, como vemos. Pero de momento los demás están juntos. Aunque leer aquí en la derecha es complicado porque el baile que hay de datos. Remy nos ha desaparecido, ¿no? Remy Burdel. Bueno. Aquí sigue el grupo bastante compacto. Pero, a ver si pongo otra toma. Aquí vemos a Tobías, que también ha hecho la oriza, y Damián, que también ha despegado. Tim de nuevo se destaca. Aquí no tenían mucho techo, ¿veis? 1500, 1600, estaban muy justitos de altura hasta a este momento de carrera, pero bueno. A ver qué hora tenemos, la 1 de la tarde. Y aquí tenemos a Tanguy
que había cogido una ruta muy diferente al resto. Se ha abierto expresamente para venir aquí y luego ya veremos pues que no le sale muy bien. Lo mismo a Remy, se descuelga un poco. Ahora no sé dónde está Remy Burdel, ha desaparecido. Ah, mira, ahí está, sí. Bueno, el que se destaca es Tim Alongi por una ruta, pero aterriza, ha pinchado allí, mientras que los demás siguen volando, tanto Aaron como Lars, Kriegel y Simon también se descuelga un poquito de ellos. Son las 2 de la tarde. Voy a hacer el zoom para que veáis dónde está la baliza, ¿eh? Nos queda todavía un buen pedazo hasta la baliza. Aaron, bueno, la cabeza se va alternando un poco entre unos y otros. Entre Aaron, Simon, Kriegel y Lars, que son ahora mismo los que se han quedado en cabeza, solos, los 4. Y son los 4 los que harían primeros la baliza, que la han hecho hace nada, instantes. He buscado vídeos en directo de Xal, pero no he encontrado. Y buscaré vídeos en diferido, a ver si encontramos algo. Bueno, pues Tim, eso es donde ha perdido comba, ¿no? Esa pinchada que se ha pegado. Aquí ya está otra vez en el aire. Damián casi de alcance. Toby sí que le ha dado alcance. Y Patrick está aquí con él también. Patrick, no me he quedado con la copla de qué le ha pasado. Porque se ha retrasado. Me imagino que también habrá aterrizado. Remilla seguimos viendo como tiene la ruta totalmente diferente por este cresterío de aquí. Mientras que los de cabeza pues van a por las montañas más altas. Para que calculemos un poco, ahora mismo tienen casi 3000. Uy, intento darle clic pero no llegó a tiempo. Y bueno, pues aquí está. Bueno, pues ahí está. Lars, que menudo grupo, de 4. Y ahora pues ya estamos en las 4 de la tarde, ahora son las 4:30, o sea que voy a parar ya el live, o sea, el live, lo voy a poner live, quiero decir. Y ahora, bueno, pues a ver qué opciones hacen, qué opciones tienen. De momento, pues tenemos ahí a Aaron, que tira por esa zona, que va encendido. Lars Mesteter, Kriegel. Bueno, pues Lars también ha empezado su ruta y Kriegel y Simon deciden ir a un sitio diferente. Un sitio diferente, va. Es interesante ver que ya hay dos diferentes ideas, ¿no? Bueno, y Remy Burde tampoco va a llegar con mucha diferencia, ¿eh? Lo está haciendo muy bien, la verdad. Mientras estos 4, perdón. Toby, Damián que ha remontado. Patrick y Tim Alongi. Nos queda un ratito. Y Tanguy también por el lado que ha ido su colega. Bueno, me comunican que ahora mismo en la baliza en la que está Matín parece que ha entrado norte. Bueno, vamos un poco por atrás. A ver, dejo a uno de la cabeza para tener una guía. Y vamos un poco a ver cómo les va a este grupo de Gabriel, Marcus Anders, hasta Nicola Donini, un poco más, hasta Yuray Koren. Bueno, pues estos los tenemos. Gabriel, que está haciendo aquí sale lluvia, no sé muy bien por qué, aunque tengo ya desactivado la lluvia. Luego miraremos el radar, a ver si es verdad que llueve. He quitado lo de la lluvia, pero arriba salen las nubes y eso. Bueno, total que Gabriel ya está llegando arriba. Y los otros pues no van a tardar, parece ser.
Vamos a ver. Bueno, hay una buena distancia entre Shane Tyke y Gabriel, ¿eh? Gabriel Jansen. Los dos, ya sabéis, debutaron en la X-Peer del año pasado. Shane Tyke. Marcus, bueno, haciéndolo diferente no le va tan mal, ¿eh? La cosa ahí, lo mismo a David. Y tenemos también a... Momentito, vengo ahora, tengo que echar un cable al equipo, ¿vale? Un segundito. Vale, no hace falta que lo eche, hay otros echando el cable. Perfecto, mucho mejor que otros echen el cable. Sí se puede. Bueno, decía, toda esta banda, ya sabéis, tienen que hacer todo este tramo de la autopista de los Alpes para ir y saltar hacia el Mont Blanc. David ya ha saltado, ya vemos que ha llegado al otro lado con 2300 y ya está remontando en el otro lado con un buen pepino de 3. Y los siguientes pues serán Jean de Violet y Dornauer. Mientras vuelvo a la gente. Y voy a dejar al último este grupo para que lo tengamos de referencia con los que le siguen. Ibrahim. Y los que le siguen. Celine. Vamos a ir hasta James Elion y Bellew. Por cierto, antes me he olvidado de él. Ha sido injusto por mi parte. Bueno. Pongo esto de lado que hay que mirarlo. No tan lejos. Pues mira, ahora voy de atrás hacia adelante. El caso de Bellew lo tiene un poco complicado. Bueno, ahora ha subido a volar. Mañana ha pinchado el vuelo que ha hecho. Y bueno, pues las condiciones, pues a saber cómo están ahí. Está en el tramo entre San Moritz y Disentis. Algo parecido lo pasaba a James, que casi le daba alcance a Matin. Bueno, alcance no, pero se ha puesto cerca porque Matin ya os enseñaré dónde se ha quedado. Y James, pues supongo que le ha pillado el ventarrón y aquí lo tenemos aterrizado desde hace un buen rato además, en esta zona. Mañana hay eliminación a las 8 de la mañana. Lo digo porque las cosas están, pues eso, rabiosas. En principio el que peor lo tiene es Bellew, por supuesto. Pero bueno, puede ser que esto. Lo tienes de fondo. No entendí lo que me decías. ¿Qué me decía Surco que tengo de fondo? Espera, me llaman por teléfono un segundito, voy a coger. Vale, era el equipo pidiéndome ayuda para ver las balizas meteo en la zona que está Matin. Pues es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a Bornair. Y vamos a aquí. Entonces voy a activar las balizas meteo. Y así, pues mira. ¿Dónde están? Aquí está. Las balizas en directo, bueno, tenemos 16 por hora en esta que está antes de llegar a esto. A ver de qué hora es esto, de hace 13 minutos. 16:27 de este, el viento que se canaliza en el valle. Y por ahí cerca no se ve nada más. Bueno, sí, esta de aquí, que está un poco de norte. Y está 6:22, marca de hace 34 minutos. Esta otra de aquí arriba marca 8:18. Bueno, se lo voy a contar al equipo, os lo voy a retransmitir ya a la vez. Porque no voy a silenciar el micrófono esta vez. Vale, las balizas que veo son las siguientes. En Disentis Pueblo, al este de donde estáis, marca
16-27 hace 13 minutos de este, alineado con el valle. Este, nordeste, alineado con el valle. En el mismo sitio, pero en la montaña, a 2.300 metros, hay una baliza que marca 8.18 de sur y es de hace 4 minutos. 8.18 de sur hace 4 minutos a 2.300 al este de vuestra posición. Y al oeste de vuestra posición, en Rueras, encima de Rueras, a una altitud de 2.200, hay una baliza que marca 6.22 de nordeste, 6.22, pero es de hace media hora. Si me alejo un poco más, las siguientes no marcan viento prácticamente. Hasta que llegamos a Andermatt. En Andermatt sí que hay nortazo, el tradicional nortazo de allí, que marca a una altitud de 2.300, marca 23.30 en una y 15.22 a 2.200 en otra, en Andermatt. Bueno, ya está. Pues como vemos, mira, Ondra y Sibran, los dos han volado al sur, pero se han tirado a la norte. O sea que parece que la buena es venir, o sea, a la norte, a la cara orientada al norte. Parece que esa es la buena. Estas balizas no sé cómo serán de fiables, pero bueno. Y luego la Andermatt, se me olvidó decirle la de que en el suelo hace un huracán de 27.54. Añado una más, Andermatt, en el pueblo abajo, 27.54 de norte. En el pueblo Andermatt abajo, 27.54. Y otra más habrá que añadir, que es esta. Por otro lado, donde está Sibran Warren, hay una baliza también de nordeste, 9.23 desde hace media hora. Y está a 2.200 metros. Bueno, espero que ayude esto. Vale, perdón, estaba comprobando que lo que he mandado les ha llegado. Las comunicaciones, por si tenéis curiosidad, las hacemos por Cello, la aplicación Celo. Bueno, estaba repasando dónde estaba la cosa por atrás y empezaba con Beiyou, que lo tenemos aterrizado, o bueno, subiendo a volar, mejor dicho, a 2.700 casi. A ver qué viento tienen. Ya veis que esto del norte fuerte es un clásico, ¿no? Sobre todo en la zona de Andermatt y eso, que con los glaciares se montan ahí unos pifostios que no veas. Lo cual retrasará a los que no consigan escaparse de la zona. Si vas por arriba vas bien, pero por abajo pues va a ser que no. Bueno, y decíamos también James Elliott, pues lleva bastante rato ahí aterrizado. Si es que esto es reciente. Voy a mirar a ver si es reciente. Elliott. Este es Canadá. Su último punto es de las 16:36, o sea que sí, es reciente, de hace un minuto. Así que no sé, espero que esté bien, por supuesto. No sé qué plan tiene de vida. Y luego ya tenemos todo el tramo, lo que hablábamos, la baliza de Disentis, en la que está Machín, arreglando la vela actualmente. Y viendo a ver cómo se lo montan para salir de aquí a la ladera de enfrente, que no va a estar fácil. Sibran Warren ha venido volando y ahora está aterrizado, al parecer, si está aterrizado aquí, a 2.100 metros. No sé las razones, pero bueno, parece que está pateando ahora, ¿no? A ver. No sé. Bueno, ahí está. Y mientras el que sí se ha escapado, ha puesto la directa, es Ondra. Ondra se va con 3.000 y pico. Vamos a ver la deriva. La deriva sí que es de norte. A ver. Voy a poner norte arriba. Para que nos quede más claro. O al menos a mí. Bueno, hay muy poca deriva. Hay muy poca deriva, sí. Solo voy a decir esto al equipo. Es un gesto importante, creo.
Ondra, que sepáis que está a 3000 y las térmicas tienen muy poca deriva ahí. Un poquito de norte, pero poco. Bueno, pues ahí lo tenemos. Voy a hacer un poco de repasillo de las cosas que ha habido en las comunicaciones y esto. Para eso voy a abrir el WhatsApp primero a ver si han puesto ahí cositas, que es más fácil para mirar que las otras. Pero mientras se me abre el WhatsApp... lo tengo abierto. Vale. A ver si tenemos chicha hoy. Aquí. Bueno, algo hay, sí. Venga, pues lo voy a pinchar a modo de recordatorio de lo que ha pasado hoy. ¡Ay! Bueno, antes. Voy al minuto del Campeonato de España de Boy. Que ya, bueno, la manga acabó antes de conectarme yo con vosotros. Acabó a las 3:30. Había empezado a las 2. Hoy la manga ha sido en Ayer, el despegue. Aquí lo tenemos. Es una manga de 65 kilómetros y medio. Pues bueno, básicamente Ayer, un poco fuera. Tirar para atrás, a Villa de la Conca, Vilamillana, San Salvador de Toló y gol en el Chiringuito. Una manga típica, ¿no? Por el valle de atrás para hacer el gol en el Chiringuito. Y se la lleva Fran López, otra vez, aunque no tiene todos los leading points, con 995 puntos. Ah, no, sí tiene todos los leading points, lo que no tiene es el primero en el tiempo, que ha sido Marcelo, otra vez, segundo en la manga. Roger, Iturbe, Horacio, Marcos, Boris, Dan Irdea, Álvaro, etc. Lo que sí os puedo enseñar, bueno, hay gente todavía llegando a gol, por supuesto, y estarán llegando a gol hasta dentro de un rato. Y esto, en el campeonato, deja la clasificación tal que así. Ahora se pone líder Marcelo, que a pesar del pedradón que pegó el segundo día, con el FTV, con el descarte, pues mira, se ha puesto en cabeza. Segundo se pone Fran, con la victoria de ayer y la de hoy. Ya veis cómo es esto del descarte, que él no pinchó este día, pero su peor puntuación es esta, 967 es la que le descuentan entera. El descarte, pues es como funciona, es 25% de los puntos, más o menos, ¿eh? La fórmula es más complicada. Pero si estáis muy interesados en cómo funciona el FTV, buscad Alas del Aire en YouTube, FTV, y veréis un estupendo vídeo que os lo explica. Bueno, y cuarto va Félix, Francis, Reina, Horacio, Roger, Marcos y la primera la primera que no es de competición, Carlos Alberto Fernández, si no me equivoco. Y ya puestos a seguir, bueno, teniendo en cuenta que todavía es provisional y no han llegado todos, ¿eh? Falta gente por llegar. A ver si llegamos a la primera vela fotón. Aquí está. La primera C, Rafa Rosa, pilotazo, que corre que se las pela. Ahí lo tenemos en el puesto 27 de la general absoluta, primero de la categoría Sport. Y hoy además ha entrado ya en gol. Sí, aquí está. Bueno, pues esto ha sido el minuto del Campeonato de España. Voy a repasar las cosillas que teníamos para ver en el WhatsApp oficial de las noticias. Hoy sí que hay contenido. Ayer no había casi nada, pero hoy hay un montón. Hoy sí que sí. Hombre, así sí. Claro. ¿Esto ya estoy en ayer o no? Todavía hoy. Joder. Vaya. ¿Cómo ha cambiado respecto a ayer? Esto sí que es de ayer. Las 21. Y aquí esto empieza lo de hoy. Vale, bueno. 67. Joder. Pues ayer no había nada y hoy está todo aquí. Bueno, por lo menos es muy cómodo para ver. La meteo decían que era buena para hoy. 9 de la mañana, bla, bla, bla. Temperaturas altas. Y por alguna tormenta aislada cerca del punto 10 de Salp. Y eso pues ahora lo vamos a comprobar con la meteo. ¿Para qué vamos a suponer lo que hay si podemos ver lo que hay?
Entonces aquí el radar, ¿dónde estás? Meteo, aquí está el radar de lluvia. Vamos a ver cómo lo tenemos. Ah, pues mira, estos están en medio de lluvia, se supone, o algo así. Aquí desde luego está en rojo, está cayendo gorda. Y a estos los tenemos por ahí cerquita. No sé si la sincronización del radar es la misma que la de los pilotos. Sí que sé que esta sincronización del viento es 36 por hora en esta zona. Muchísimo viento. Bueno, yendo hacia la baliza, pues aquí, bueno, sí, hay chispitas, pero más al sur. Parece que no les está molestando demasiado la lluvia. Lo que sí hay es viento en los valles cañero, muy cañero. En este 31, uff, qué cañote. Bueno, pues nada, sigo con la recapitulación de lo que ha pasado hoy. Sí que dice que iba a haber rachas. Bueno, estos ya se aventuran hasta la baliza de San Moritz, a la que hoy no van a llegar. Y salvo los últimos, a ver quién está por allí. Pues no, creo que no hay nadie, ¿no? Bueno, y aquí pues un planeo mañanero que había empezado Timalongi, luego los demás ya hemos visto que le seguían. Y decía Tarquin Cooper que estoy viendo verle. Bueno, vamos a ver el vídeo. Y si mete la chapa ya lo adelantaré. Aquí está Tarquin. Salió muy poco, ¿no? Tim, bonjour. Hello, bonjour. Ça va? Yeah, pretty well. Yeah. And tell me how you're feeling at the moment. Se oye bajísimo, no sé si es culpa mía o I'm qué. feeling really great. Ah, vale. I had a nice El micro lo tiene otro. night. Se siente muy bien. Girlfriend and my dog. And yeah, the body is still here. Que el cuerpo aún está I ahí. think it's maybe the time for night pass. Let's see. Dice que es un buen día para un night pass. I think we will manage to go to Les Alpes and back. So. Pues que se acercan para ir a Des Alpes y volver hacia el este. No. Let's see. ¿Qué tal ayer? Yeah. The day before it was already tough mentally. ¿Que fue duro? And sorry. And yeah, after yesterday morning was really difficult mentally again, and finally we could go forward. And how is the body? Your legs good? Yeah, the legs is good. Not right now. And the but mental focus is still good? Yeah, really good. My team is really good. The mood is good. The vibe Bueno, is positive. está contento y satisfecho y tal y cual. We keep pushing. Decidme, ¿se oye bien el volumen del vídeo? La sensación que se oye muy poco, ¿no? Bueno, pues ahí teníamos el vídeo, una entrevista que estaba bien, aunque al entrevistador no se lo oía apenas. Por cierto, ya que estamos con este, os voy a pinchar un vídeo un momentito, muy rápido, de un momento que vimos ayer. No se oye bien, ¿no? Me dicen, vale. El momentillo este, que lo vimos en directo, cuando estaba enfadado Timalongi con la X-Alp, porque, bueno, pues porque no hay cosas que se les olvida, digámoslo así, ¿no? Vamos a verlo un momento, a ver si este se oye mejor. I like it. Yeah, let's talk. Like, this event is like huge amount of money, and there is no flag at the mandatory landing. The live tracking is shit. Everything is shit, and they get a huge amount of money. So they have to do something. A ver si vemos a Gavin diciendo corta, corta. All over here. A ver, ahora, creo que era. For this event, A they ver, are a doing ver. nothing. Just Ahí getting no the se lo he money. visto. ¡Ay, ay, míralo! Espera, tengo que parar ese momento. Esto fue muy gracioso. Míralo, míralo.
Es buenísimo ese momento. Bueno, pues eso. Aquí tenemos a Tim protestando de lo lindo. Bueno, por eso. Porque produce mucho dinero y no entiende cómo puede no haber mangas aquí o allá y cómo el live track va de culo. Pues mira, estoy con él. Es que es así. La verdad es que es así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vuelvo a donde estábamos. Aquí está. Y hacíamos repasito. Bueno, Ondra, cuando había hecho la baliza de San Moritz. Aquí unas imágenes mañaneras del Mont Blanc, de la pinta que tenía a esas horas. Sin sonido. Pues el Mont Blanc siempre es chulo, claro. Estaría bueno. ...114 viendo, 33 me gusta. Eso hay que corregirlo, venga. Darle candela al me gusta. Que le pone a Óscar Falcón. Óscar Falcón, por cierto, está ahora en el Campeonato de toda España. Es el organizador, el director de carrera, así que está un poco liado. No nos estará viendo, supongo. Bueno, aquí teníamos eso, las imágenes estas súper chulas del Mont Blanc. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí tenemos también imágenes de estos en Mont Blanc, yendo al Mont Blanc. Patrick Harvey Collard, que aunque participa por Canadá, es suizo, en realidad tiene toda una nacionalidad, es de Zúrich. Y por ahí dice, bueno, eso, que está en su casa y tal y cual. Y que ha estado entrenando mucho en los Alpes y eso. Esta otra imagen, Tim Alongi cerrando la baliza 9. Yo lo que quiero es despegues en esa baliza. En el Mont Blanc, desayuno, tortilla de... O sea, tortilla, pastel de manzana. El equipo de Tim Alongi. Que a la mañana dice que había hecho un planeo con Fineza 12 que es extraordinario. ¿Puede ser que ahora se me oiga demasiado fuerte? ¿O se me oye bien? La sensación que se me oía demasiado fuerte. Bueno, a ver qué más... Uy, vaya hombre. He fallado con el clic. Aquí tenemos a Aarón. Hombre, Aarón sonriendo, no me lo puedo creer. Esto sí que es noticia. Sonriendo en la baliza del Mont Blanc. Con esas pedazos de agujas ahí. Bonita la foto, ¿eh? O sea, sabemos por qué la buscan, pero... Uf. Aquí más fotos de los selfies en las balizas. En este caso Simon o Runner. Y aquí tenemos a Patrick von Canel. Un momento que la ha hecho. Bueno, eran 5 segundos el vídeo nada más. Despegues de... Supongo que era Patrick. A ver, espera, que no he visto quién era. Patrick, Tanguy y Remy Burdel. Ahora lo pongo de nuevo, calma. No se oye nada. Buah, vaya sitio. Qué pasada. Qué barbaridad. Gracias, Billy, por responder. Bueno, pues ahí vemos. Y sí, que quitan el aliento, ¿no? Que decía el pie del vídeo. Tiene rota la vela, ¿no? Este tiene rota la vela aquí, el estabilo. A ver. Sí, lo tiene roto. Pues nada, lo habrá roto aterrizando lo que sea. ¿Quién era el tercero entonces? Era... Remy Burdel. Ah, mira, igual puede ser esa una de las razones en las que se ha retrasado un poco. Es posible, porque claro, ten en cuenta que desde ahí no se ha bajado. Venga, y ahora Tim Alongi volando aquí en el Mont Blanc. Vamos a verlo. Wow. Pero que muy espectacular. Qué maravilla. No sé por qué no tiene sonido.
Pero bueno. Impresionante, ¿eh? Bueno, ese era el vídeo, muy chulo. ¿Otra vuelta? Sí, venga, otra vuelta, que era muy bonito. Vaya paredones, todo cara al sur, claro. Y arriba el Mont Blanc. Está claro que cuando pone organización estas cosas, sabe por qué es, ¿no? Va a tener unas imágenes como estas y mejores, por supuesto. Pero no sé, a veces creo que parece que importa poco la seguridad de los participantes. En fin, bueno, aquí cuando Krieger ha hecho la balicilla de la baliza 9, la del Mont Blanc. Y aquí la noticia en la que habla de que se retira Christian Schuck porque se ha hecho daño en el tobillo durante el aterrizaje de ayer a la noche. Después de los chequeos médicos, pues nada, ha tenido que retirarse. Decisión dolorosa de narices. Una pena, porque estaba haciéndolo espectacular, pero muy muy bien. Venga, más despegues. Estos son de... A ver, ¿dónde es? Marcus Sanders despegando hacia el Mont Blanc. Ah. Dice, vuestro deseo de WhatsApp concedido. Marcus Sanders, el vídeo de Marcus Sanders despegando, no sé qué, no sé cuánto. Se ve que habían hecho una encuesta o algo así. Ahí lo tenemos. Con viento, ¿eh? Parece. Bueno, pues otro vídeo espectacular, como no. Otro más. Este es Damien Lacasse, que se despega desde el aeropuerto. Por fin vemos un despegue desde el aeropuerto, desde esta toma. Ahí tenemos, que es muy técnico, por supuesto. No les dejan mucho más sitios para despegar. Ahora se va para otro lado. No está fácil, ¿eh? Ahora. Ahí lo vemos. Por lo menos tiene una banderita ahí delante en el edificio para indicarles un poco el viento donde viene. Qué chulada, ¿eh? Oh, espectacular otra vez. Foto de familia, también Lacasse. No, el pie de foto es otro. ¿Este quién es? Ah, este es Davide Sassudeli. Ahí tenemos a Davide, pues que también ha hecho la baliza de Nissen en este caso, cuando la había hecho. Está claro que no hacía viento, ¿eh? Bueno, me dicen que va a intentar despegar Martín. A ver, entonces que si hay suerte. Bueno, aquí ya indica que ya han pasado la mitad de la carrera. Mira, hombre, nuestra Celine. We hiked up now here to the super nice takeoff, and we have some time now because the clouds are still quite low. But yeah, I take a nap now, and then the plan is to hopefully top land in Nissen today, to have one flight to Nissen top land and then continue towards Courmayeur. But yeah, let's see how far I make it today. Voy a hacer una pausa en este repaso para ver dónde está ella. A ver, Celine, ¿dónde estás? Vamos a verle. Antes la hemos visto, pero ahora para hacernos un poco
ya que hemos visto lo que decía, bueno, que no lo he traducido, pero bueno, que decía a ver si puede llegar a Nissen y tal. Bueno, la teníamos en el suelo, en esta zona hiper complicada que seguro que hace un ventarrón de espanto. En el glaciar. Uf, está en una zona complicada, ¿no? Muy complicada. Aquí carreteras ninguna, desde luego. Está en medio del glaciar. Uf. En fin. Una situación. Pues, no sé cómo se lo va a montar. Sinceramente. Ay, que tengo el follow. Voy a poner el norte arriba. Pues sí que lo tiene difícil. Aquí. Me da que va a estar atascado un buen rato, ¿eh? Bueno, había intentado esta ruta, como hicieron ayer los demás, ¿no? Para irse hacia el norte, para coger la línea hacia Nissen, pero se ha quedado a medias. Entonces quizás lo que hizo ayer David de Sassuri, lo que hicieron David de Sassuri y Marcus Anders, de venir por aquí, o sea, autopista todo esto, y luego a la mañana llegar desde aquí, igual no es tan mala idea. Porque sí se sabe que toda esta zona es más floja de térmicas y todo. Y esto es lo que digo, autopista. Eso sí, en esta autopista no aterrices a mediodía abajo que la lías. Que hace mucho viento. Bueno, pues no sé, veremos cómo hacen los demás. Por ejemplo, Ondra, que lo tenemos aquí, ya que he fichado, a 2400 ahora mismo. Intuyo que ya a esa altura con bastante viento. A ver, sí, mira, los giros aquí de las térmicas ya son de viento. Bastante viento, sí. Claro, cuando se vayan acercando a Andermatt, pues la cosa se pone muy dura. Bueno, luego volveremos con Selina a ver qué hace. Este paso siempre, el del Furka, siempre es puñetero en la Kisalp. Siempre es complicadísimo. Venga, vuelvo al repaso en vídeos y tal. Aquí tenemos el momento en el que... Bueno, el texto no es el correcto. Este es Beiyou, que hace la baliza de San Moritz. También. Alrededor de Mont Blanc, no sé qué. Yo lo que quiero es vídeos. Este es Kriegel, Simon y Aaron en Le Desalp. Bueno, esto es de hace poco más de una hora. Pongo desde el principio otra vez. Dando la manita. Ese era Simon, creo. Sí. Ahí está. Thank you. Ahí veis el bolsillo del pecho, le llaman el babero todos. Now we are too fast for my supporters. Demasiado más rápido para sus asistentes. Dice. Yeah. But they must be here any minute. Pero van a estar aquí pronto, dice. Bueno, ya veis que este lo graba todo, ¿eh? Bueno, pues muy buena. Ah, vaya hombre. Me he ido. Había ido. Bueno, aquí tenemos imágenes de cómo la firma, ¿no? En esa baliza número 10. Los cuatro juntos. O casi juntos. Aaron, Lars. Casi me parece verle sonreír a Duragoitia, ¿no? Me ha parecido un momento, a ver, espera, ha esbozado algo parecido a una sonrisa, a ver. Mira, casi parece que se ríe. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! En cambio, lo difícil es no verle reírse a Lars. Eso sí que es difícil, no verle reírse. Venga, siguiente. Lars... que se lleva la manga. Ahí está. ¿Ves? La he enganchado con el parapente, la pongo grande. Cuando ha aterrizado en Le Desalp. Ha calculado mal y se la lleva de excursión. Nada terrible. Mira. Ay, joder, la he vuelto a hacer. Aquí preguntan... Ah, es el último ya.
Tus deseos en WhatsApp. Vota ahora. Ya sabéis que podéis entrar vosotros a este WhatsApp y verlo con calma todo lo que queráis, ¿eh? O votar como voy a hacer yo ahora. Todos los atletas olvidaron o perdieron algo muy importante durante la carrera. ¿Qué historia quieres oír? Cada voto cuenta. Los 30 próximos minutos. 17:01, venga, a ver. Jerry Scheid ha perdido el guante durante el vuelo. Shebran Warren, el tracker. Esa es buena. Revi Burdell, firmar. Y Tanguy, el tubo de mear y tuvo que encontrar uno nuevo. A mí me apetece más la del tracker. Pero ya veo que no voy a conseguir ganar. Tendrá que ser el tubo. Podría hacer las 4, joder. Bueno, pues eso ha sido este repasito que nos ha venido bien. Y ahora que voy a cerrar esta ventana, bueno, vamos a ver en Bornair una vueltica. He dejado las tormentas. Esa tormenta que veíamos un montón de gente dentro de ella, ya veis que no es... Ah, no, mira, aquí está. Pues, a ver, ¿de qué hora es esto? 45 segundos. Pues no sé qué decir. Voy a probar en X-Contest. A ver. Esto es viejo ya. Voy a actualizar la ventana. A ver, iba a poner el radar. Pues, ¿qué quieres que te diga? Aquí parece que se han fumado la tormenta en toda regla. Pero además cayendo una muy gorda, ¿no? Parece que está fumándosela y esto se la acaban de fumar también. No os extrañe que tengamos penalizaciones por esto de cara a mañana. Por vuelo peligroso. Bueno, este Yurai está aterrizado. Los otros... Aquí no, está volando. ¿Y el otro dónde estaba? No sé dónde... Aquí. Este también está volando y aterrizando ahora. Porque delante tiene otra. No sé. Bueno, pues ya veremos lo que pasa con esto, pero telita. Hace años estas cosas no las podíamos ver, pero ahora pues lo vemos todo, la verdad. Decía que voy a ver cómo sigue la cosa. ¿Dónde van? Si vuelan o no vuelan. Ah, pues sí, pues ya están volando estos. Joder. Qué barbaridad. Vamos a ver dónde han despegado. Me vuelvo aquí para ver dónde han despegado. Y vuelvo la cabeza. Desactivo a todos. Ninguno. Y 1, 2, 3, 4. Los activamos. Voy a activar a Team para que sepamos si ya llega la baliza o no. Bueno, pues ya aquí más o menos vemos que ahí mismo han despegado la baliza. Ahí mismo. A ver. Sí, pero cuando es ahí mismo, es ahí mismo. Ya habíamos visto que iban a dos sitios diferentes. Kriegel iba a un lado y... ¿quién era? ¿Simon o Aaron? Iban a otro. Sí, Kriegel y Lars iban a uno y Aaron a otro. Pero bueno, total. Bueno, Tim ha llegado a la baliza también, por cierto, ¿eh? Y ya está para despegar. Hay poca diferencia entre ellos, muy poca. Pues aquí tenemos a Aaron, que va un poquito más retrasado. Lars y Simon y Kriegel pillando una buena. A ver... Bueno, buena, igual no es tan buena. Sí, esta es buena. Sube muy rápido en vertical. Y ya están a 3000. A ver, son las 5 y 10 de la tarde. A ver hasta dónde consiguen llegar antes de las 9 de la noche. Pinta muy bien. Vale, Alberto nos dice que Selin está a 100 metros de un sendero muy transitado. O sea, es que ha aterrizado justo tras el río y estará el río a tope. A ver dónde cruza. Esa es la puñeta para ella, en este caso. De hecho, eso lo podemos ver. Voy a saltar otra vez a Bornair. Vamos a por Selin. Aquí está. Bueno, hay un ventarrón estupendísimo. Bueno, no tanto, para lo que puede haber por esa zona. Ondra sigue en vuelo, ¿eh? Aquí lo tenemos. Aunque está con 170 metros sobre el suelo ahí, ahora mismo. Bueno, decía que Selin
Aquí. Aquí deberían haber una capa para senderos y tal y cual. Eso es que no... No sé alemán. Es que eso lo he visto otras veces. Ah, bueno, claro, qué idiota. Cambiando el mapa. Si ponemos quizás este. No, este no. Bueno, el sendero está al otro lado, lo que decía Alberto. El sendero es este en rojo, ¿no? Pero a ver qué idea tiene. Claro, el sendero no creo que su idea sea recorrerse todo el glaciar hasta aquí, que no vas a ningún sitio. O sea, esto es para visitar el glaciar. Pero... Uf, qué complicado. La verdad es que lo tiene muy difícil. Bueno, volveremos a ella dentro de un rato. A ver cómo le va la cosa. Decía que de esta banda se destacan un poquito Simon y Kriegel. Ahí se paran otra vez a trincar. A ver cómo es esta. Tiene pinta de ser buena. En cambio, Simon no se ha parado, ¿verdad? A ver si lo oriento un poco. Parece que no se ha parado. Solo Kriegel. Y no le ha gustado, nada. Era una mierdecilla. No lo ha satisfecho. Voy a hacer una actualización de las balizas meteo al equipo. Venga, las miro otra vez y os las actualizo ahora. Venga, vamos a ver. Vamos a decirles dónde está el patio, por ahí. Bueno, Ondra ya ha pasado la zona de Andermatt, ¿eh? Está volando muy bien. La verdad es que está yendo muy bien. Está remontando un montón. Aquí tenemos a Matín que está subiendo a volar. Voy a poner otro fondo que este es un poco incómodo para ver las balizas. Y voy a decirles a ver lo que hay. Vale, la de Disentis, la que está abajo en el pueblo, a una altura de... No veo la altura ahora mismo, 1200, está marcando 14.24 de este. 14.24 de este hace 10 minutos. La equivalente a esa, pero en el monte, al norte, al nordeste de vuestra posición, y a 2300 marca 5.23. 5.23 y es de hace 10 minutos. Si voy hacia vuestra posición, hacia el este, hacia el oeste, perdón, hacia el oeste, a una altura de 2.300 metros, tenemos una baliza que marca nordeste, más de este que de norte, 5.21, pero es de hace 43 minutos. Más al oeste todavía que esa, en la ladera, en la cara sur, hay una que marca oeste, que no sé qué fiabilidad tendrá, 7.16 y es de hace 13 minutos. Y donde está Sebran Warren, que Sebran, por lo que veo, se ha bajado, no sé si a pata o volando, pero se ha bajado, está aterrizado, marca 12.23 de este, nordeste, y está desde hace 13 minutos. Luego, si vais más hacia Andermatt, las balizas de Andermatt marcan la del pueblo, la de abajo, en el llano, marca 22.50. 22.50 desde hace 13 minutos. Y las balizas que hay antes de Andermatt en la ladera, a 2.200, marcan 20.30 y son de hace 15 minutos. 20.30. Por otro lado, Ondra ha pasado ya Andermatt volando. Sí que ha tenido viento norte, pero tampoco una burrada, a 2.500, esa altura más o menos. Y está llegando ya a Grimsel Pass. En Grimsel Pass sí que el norte es mucho más fuerte y hay 27.34, hace un cuarto de hora. 27.34 a 2.500.
y 18.33 en otra, hace un cuarto de hora, en Sotavento a 2400. Bueno, ya está. Ya ha vuelto. Bueno, no había ido. Creo que he dicho direcciones de todas, pero bueno, básicamente las que están al este del despegue están de este, la que está abajo, pero la que está en la montaña está de sur. La que os he dicho en la montaña al este de vuestra posición y a 2300, 523 de sur. Hay una al lado que es más antigua que marca, no, es de un cuarto de hora también, 414 de norte, o sea que en esa zona no hay viento. Y las de Andermatt todas de norte fuerte, norte, noroeste, bueno, norte, nortazo. Vale, las que no te he dicho son las de las crestas al sur de Realp, es donde está Ondra ahora mismo, que son crestas a casi 3000. Las balizas de allí marcan 9.17, estoy viendo una de hace un cuarto de hora, 9.17 de norte. Y en el Sotavento estoy viendo una de este, Sotavento, en la cara sur de esa ladera, 2300, que marca 11.24 hace 16 minutos. Bueno, pues me decía Matín que hay Norte Alegre en la zona esta que está, entonces no sé cómo se lo van a montar para despegar de ahí con Norte Alegre. Están buscando una zona razonable. A ver si hay alguna senda. Bueno, sendas hay todas las que quieras, pero no sé, supongo que buscará un sitio para despegar de costadillo. La pena es que no tenemos ninguna baliza por aquí. Sí que tenemos esta, que claro, el norte no pasa por arriba, o sea, no llega hasta ahí por arriba y entra por los lados. Supongo que será un cobradero inmundo todo esto. Lo lógico es que si consigue despegar se tire a este lado. Pero ya hemos visto a Sebran que lo ha hecho y no le ha ido muy bien. Ha aterrizado de hecho aquí. No sé si será por ventarrón. La baliza esta no marca ventarrón, pero eso no quiere decir nada. Bueno, mira, os voy a enseñar una cosa de hoy. Ya no sé con qué estaba, me he despistado, pero bueno. Os voy a enseñar una cosa de hoy del vuelo de Matín, de cómo le ha ido hoy. Voy a poner su track. ¿Dónde estás? Que no te veo. No, este es Maverick. Aquí. Voy a quitar los demás tracks para que no nos líen. Ondra, Sebran, fuera. James también. Bueno, pues hoy este es... no está todo el vuelo, vaya. Qué pena. No está la otra parte del vuelo. A ver si sale por aquí. Si lo escribo bien, mejor. No, no sale. Bueno, pues lo podemos ver en Barn Night medio que. De aquella manera. Aquí. Bueno, pues hoy, ya sabéis, despegaban de San Moritz. Han subido a la mañana este pico. Al Pisnair con 3000. Buena pateada. Para él y para el equipo, por supuesto. Se ha venido así por las sierras, pim pam. Ya veis que iba bien. Ahora hay bastante viento de norte allí, pero no solo ahora, antes también, Mira, de hecho Juve está en esta zona subiendo, pero bueno, a ver cómo le va. Hay 20 por hora, tampoco es el fin del mundo 20. Bueno, total que llegando a esta zona, aquí ya se ha encontrado con mucho viento de norte, pero mucho hablo de 30 por hora viento, que es donde está Elliot, que parece que ya se mueve, por cierto. De hecho, Elliot, si pongo su track, veréis que ha estado exactamente en el mismo sitio que Matín. ¿Veis? Aquí. Ahora ya se está moviendo a 5 por hora, hace 49 segundos Elliot. Bueno, el caso es que por aquí se ha encontrado el ventarrón. Ha estado a puntísimo de aterrizar aquí, en esta zona, pero muy cerca de aterrizar mucho rato a 2200, haciendo ladera por el ventarrón que hacía, que había 30 por hora viento, hasta que por fin ha conseguido remontar a la cresta, ha trincado y se ha tirado atrás, pero se ha tirado por una zona de mucho sotavento. Igual lo ideal hubiera sido más aquí, porque para enlazar esta sierra, esta ladera. Ha aterrizado aquí, en esta zona, y luego ha pateado y desde aquí ha despegado
porque la brisa se lo permitía y aquí ya pues ha remontado y ha hecho todo lo demás de la prueba volando. Recordemos que en este despegue es donde supongo que ha roto los cordinos. O sea, desde aquí hasta la baliza ha ido con el freno derecho muy mermado, muy fastidiado. Así que bueno, a ver ahora cómo sale adelante. Lo que sí veo es que bueno, que de cara a la eliminación de mañana, pues las cosas se están poniendo pues así, ¿no? Pues fijaos esto, las balizas meteo alrededor de Jubei, estas tres, ¿vale? Tienen sentido, 20-40, tal, 22-20, y aquí vas a la cresta y no sé si es que lo que entra es sotavento o qué, pero marca del otro lado, las dos. Yo supongo que es sotavento, me imagino. Bueno, tras esta breve charla publicitaria, vuelvo a la carrera. Alberto, que dice que apuesta que está remontando al glaciar para cruzar volando al otro lado. Por el este no tiene cruce ni salida, ni sendero por el norte, así que bueno, pues quizás ya lo veremos en un ratillo. Bueno, pues eso, Sebra en el suelo, Machín viendo qué hace, que no está fácil la decisión, pero mientras Ondra se les ha escapado y además es que va a conseguir cruzar el puerto, el Furka Pass, famoso puerto, aquí con los glaciares, un sitio que si no habéis estado nunca tenéis que estar. Es absolutamente espectacular. Celine, a ver su track cómo se mueve. Pues sí, parece que está subiendo pues para intentar hacer el planeo, pero tiene que hacer un ventarrón aquí importante. Y aparte que los sitios para aterrizar tampoco serán tan abundantes, me imagino, ¿no? Porque esto, a ver si pongo la capa de satélite, esta, Suiza. Claro, como no cruces el glaciar, el río, la parda. En fin, lo veremos, sí. Está interesante y está en un poco aprieto. Hay un Burnight Topo Switzerland. ¿Es esto? ¿O qué es? SW no es lo que es. Pero bueno, es muy clarita, se ve bien. Bueno, ahí vamos. Estaba mirando a ver, preparándome, porque quiero saber si despega Mati, quiero enterarme para estar muy pendiente de lo que haga. De momento no tiene live track. Live track de X Contest, quiero decir. Bueno, pues en cabeza ya sabemos lo que hay. Remontados estos no. Estos y avanzando bien, con buenos techos. Y ayer el grupito de ese de 8 que teníamos juntos, pues hoy se ha disgregado bastante, ¿no? Tenemos estos 4 que están juntos. O sea, Kriegel, Overrunner, Lars y Duragoitia. Y por aquí ya ha despegado, o quizás no. Ah, mira, Tim, ¿dónde va? Va a una ruta diferente, ¿eh? Tim va a hacerlo diferente. No sé. Ya lo veremos. Muy diferente. Estos más o menos vuelven por donde han venido. A ver, que eso lo conocen todos de maravilla, por supuesto, ya lo sabemos. No va a haber ninguna sorpresa en ese aspecto. Y a ver lo que hacen, porque ahora sí que la carrera se ha abierto y, joder, como el tramo es tan largo, de 260 kilómetros, da muchísimas opciones a hacer cosas diferentes, hacer un poco de todo. Entonces, por mucho que veamos que uno se desvía más o menos, 100 kilómetros después puede haber valido la pena. Ya veremos, me parece súper bonito lo que viene ahora. Siempre es más bonito, ¿no? Los tramos abiertos para que puedan decidir lo que hacer. Bueno, decía que Team Alongi se va a un sitio totalmente diferente, está a 2500, volando. Está en vuelo, aquí aunque sale el monigote, pero lleva 2 minutos sin track y está volando. Remy Burdel también está volando, o sea que aquí el que llega despega pitando. Damián no está volando, o no estaba volando hace 2 minutos, pero me da que no va a tardar en hacerlo, ¿verdad?
Y estos son de momento los que han llegado. Damián ha remontado, respecto a lo que tenía ayer, que ayer iba el noveno, pues ya está por delante. Y esto es porque... espera, que me lío. Aquí. Ahora los vamos a verse cruzar casi. Tanguy se ha ralentizado. Aquí vemos el viento, por cierto. Y ¿dónde está este? Remy Burdel. No sé dónde lo tengo. ¿Estará por aquí? Aquí está, ¿no? A ver, Lacasse, Foncanel, Tobias y Remy Burdel. Aquí, claro, sí, lo he dicho antes. Es verdad. O sea que esto se pone... Está la cosa que arde. Muy bien. Por detrás, el grupo que le sigue, Tommy Friedrich con Henniger, el austríaco con suizo, pero bueno, se conocen los dos, son jóvenes, se conocen de sobra. Y el viento en la zona, pues al menos aquí al lado, según dice esta baliza, 12-15 hace 7 minutos, o sea que pinta bien para ellos. Además, bastante a favor de lo que es el sentido de marcha. No sé no ya tanto de las laderas en sí, pero bueno. Creo que eso más local que otra cosa parece el viento. Y bueno, en general todas las zonas parece que viene de oeste, ¿no? Oeste-noroeste, parece que es lo que predomina en estas balizas, en estas zonas. Y luego ya decíamos, ese salto grande que tenemos hasta Gabe Jansen, que está en vuelo. Y aquí en vuelo, que ha hecho hace un ratillo el Mont Blanc. Y aquí Shane Tai, que está yendo a hacer la baliza del Mont Blanc, la de la ferrata. Pero llega volando. O está, bueno, ahora mismo está en el suelo. Y la ferrata, pues, tiene que andar un poquito para hacerla. A la Guilde de Châtelet. Bueno, por cierto, respecto a la ferrata y tal. Vamos a ver cómo era esa baliza de Mont Blanc. La vimos ayer, pero la repasamos hoy. No pueden aterrizar en todas esas zonas. Está prohibido. Y lo que tiene que hacer es aterrizar abajo para hacer la ferrata. Que se sube por ferrata. Y luego que se queden en donde el despegue el helicóptero para sacar la foto. La de Les Deux Alpes es tal que así. Bueno, es de firmar. Y este cuadro verde, a ver lo que es. Ah, vale. Que puede cambiar las coordenadas un poco. Pues supongo que han cambiado porque les hemos visto que no lo han hecho en el pueblo, ¿no? Era un poco separada, ¿no? Si no me equivoco, a ver. Un poco... Bueno, no, sí es ahí, sí. No sé por qué me hacía yo que era en otro lado. Pero bueno, por ahí. Voy a poner el track de alguien para estar seguros. Uy, claro. Vale, sí, la baliza es esa. Y... ya se me dio el santo al cielo con lo que estaba haciendo. Pues nada, cambio de tercio. Joder, aquí menudo panorama tienen aquí. Ya vemos que han aterrizado estos, pero Patrick no ha aterrizado todavía. O no había aterrizado todavía hace 45 segundos. No sé si se ha comido todo el tormentón o qué ha pasado, no lo sé. ¿Alguien es capaz de recordarme de lo que estaba hablando? Se me ha olvidado ya. Bueno, Ondra, a ver si gira algo para que veamos la deriva. Bueno, aquí no se puede ver. Mejor en el live. Vamos a ver. Voy a quitar estos para que no se sobrecargue. Y quiero ir a Ondra para saber cómo está volando. Bueno, de momento Ondra se ha alejado de Matin. Está a 30 kilómetros. Vemos que las distancias son brutales. Ahí está. Hombre, deriva
deriva tiene, desde luego. Y Mati, bueno, está diciendo que imposible despegar. Que el viento norte es demasiado fuerte y no encuentra un sitio despegable. Entonces, bueno, pues probablemente se plantee ir andando y a ver cómo reacciona la cosa. Una pena porque con esta diferencia de tiempo entre Ondra y él, pues se ha marcado mucha diferencia de distancia, ¿no? El momento de poder despegar y no despegar. En fin, bueno, pues es lo que hay, que se le va a hacer. Lo suyo sería, supongo, bajar y andar por el llano. Lo que pasa es que también tiene la rodilla bastante tocadilla. Pero bueno, a ver cómo se hace. Bueno, pues yo creo que este es un buen momento para poner vídeos. Vídeos de los resúmenes de ayer de nuestros dos videoartistas favoritos. Damián Lacasi y este otro, ¿cómo se llama? Ani Moñigo, el alemán. Marcus Andes, vale. Gracias por recordármelo de YouTube. Venga, voy a pincharos estos dos vídeos seguidos. El de Marcus son 8 minutos, el otro son 3. En ese orden que acabo de decir. Y bueno, pues vuelvo en unos momentos. Y yo me quito mi careto para que no estropee el vídeo. Al menos no mucho. Okay, dann. A big coffee for the morning. Markus fliegt, hat gerade noch irgendeinen Knoten oben drin gehabt, aber ich glaube, den hat er gerade rausgekriegt. Also halt. So he's gliding down from the mountain. Ich glaube, wird aber nicht einfach, sich nach DeSantis da nach hinten zu arbeiten. Fly to DeSantis, Topland, sign the board and then fly to Footing. You hike with me, Philip? What? You hike with me? If you want. Shorts, no. If we packed, but I don't know. Usually there should be. See you up, eh? I need to train more. When everyone is sleeping, I always go to the snack. Yeah, I know. I heard you. Go! See you soon! Yeah, so like.
my way. Look at the skies, all the stars above you, all the stars are saying do, set me free, come on little girl, all you gotta do is set me free, oh yeah. What? Is he moving? He's thermaling. Watch. Yeah, where? No shit. Woo, look at them thermals, man. Hey Markus, das sieht richtig. Vitamin B12 Shot. Die müssen in der Supplemente-Ding sein. So Konzentration. Oder Schluck Red Bull vielleicht. Irgendwie sowas. Look up the skies, all the stars above you, all the stars are saying do, set me free, come on little girl. Hey Markus, mal ganz kurze Info zum Wind hier am Signboard, wo du direkt landen kannst. Es hat ganz leichten thermischen Wind, mal aus Südwest, mal aus Südost. All you gotta do is set me free. I had to scratch a little bit under the inversion. Look, woo, eagle. Whee, thermaling. Yeah, Markus just reached DeSantis and is hiking up the hill. I think he will launch very soon. Direction, how's it called? Like Vicuña, the animals. So everybody talks about the tough life of the supporters. I don't know about that. What do you think? Try to catch Markus, and it's a little bit difficult to predict. Yeah, predict was the fucking word I was searching for. Sorry, to predict where he will land. Currently Markus is near Andermatt and on its way to Niesen. He is the leading gaggle and we are here. Markus just landed at the McDonald's. Can we go, please? Please, Daddy, please. You can go. You can go.
was interesting, but nice. Rewarding in the end, but challenging at some point. Bon vol, Tams. Voilà, pourquoi pas. J'ai du temps. 13 heures, quoi, j'en reviens pas. Dire que j'étais là depuis 9h30 en bas. Dingue. C'est la première fois que je le vois depuis le dossier. Des glaciers partout. Une grosse journée tout court, mais ça a commencé tard parce que c'était stable et on était au mauvais endroit. Je pense qu'on était au pire endroit de... Ça a décollé de Fiche, les mecs ils étaient déjà à Fourca et ça a décollé de Dicentis, ils arrivaient sur nous, on était toujours au sol. Parce que c'était stable, du coup on décolle très tard. Et après je fais plein d'erreurs en l'air, du coup j'ai un peu perdu le groupe là. On va voir si on arrive à les récupérer. Mais le principal est fait, on a traversé l'Oberland, quoi. C'était le gros point d'inquiétude, traverser Grimsel, et ça c'est fait. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Nissen c'est fait aussi, et puis voilà, il n'y a plus qu'à aller en France demain. Pues nada, ¿qué decir, ¿no? De estos pedazos de vídeo. Un flipé, todos. Y el trabajazo que se pegan para que nosotros los podamos ver. La verdad es que ha sido a gusto. Bueno, vamos a ver cómo está la cosita. Se ha cambiado algo por ahí en algún sitio. Bueno, también tenemos, ya decíamos antes, ¿por qué narices sale lluvia? No lo entiendo. Zebran Warren, que está, por lo menos está en cara norte, eso le da alguna posibilidad de despegar. Algo que ya he hecho antes, pero no le ha ido bien. Pero bueno, está pateando y subiéndose todo lo posible. El que ya parece que ha dicho chao chao es Ondra Prochaska, que está aquí ya a 3000 y pico metros y está colocado a la perfección para pirarse por el lado sur del valle. Y bueno, pues a ver hasta dónde es capaz de llegar. Ha decidido ir por aquí para evitar, o sea, bueno, pues quizás como hizo ayer Marcus Sanders y tal, por lo menos para poder progresar en dirección a la baliza. Luego ya se buscará la vida para ir hacia la baliza. Pero de momento
gana metros, gana kilómetros. ¿Qué hace nuestra amiga Celine? Voy a activar estos primeros. Bueno, Tim también, porque va primero el grupo de atrás. Vamos a verle a Celine, a ver qué se cuenta. Aquí está. Bueno, ahora está solo a 10 kilómetros de Ondra. Solo que Ondra va por otro sitio, ¿no? Ondra va por Chasca. Y Celine... Aquí la vemos que... Pues no se ve muy bien lo que tiene. A ver, el punto, va a mirar a ver de qué hora es. Hay una página web que le da a los participantes que no os la puedo pasar. Celine, el último punto es de las 16:20. Al menos en el GPS oficial. Y si vamos a ver el InReach, tiene las 17:41, que debe ser ahí donde está. Sale sin altura, pero bueno. 17:41. A ver, que mire. Aquí está. A 1907 está. Bueno, ¿eso tiene altura? Sí, 1959, perdón. Y parada. O sin velocidad. Pero bueno, veo que todo el mundo sale sin velocidad en esta lista. Así que nada. Bueno, pues... A ver cómo se las arregla. La verdad es que está Íñigo, muy acabo de llegar complicado a el casa. tema, la verdad. Muy complicado. Pero bueno. Veremos también cómo se las arregla Ondra, si decide el Pueblo Valle, que supongo que sí, porque con este nortazo es lo suyo. Avanzar, qué pena, qué cerca hemos estado de poder engancharlo a los dos. Y por qué poquito se nos va de las manos la cosa, ¿eh? Cago en 10. En fin, bueno, Matín lo tenemos aquí ahora mismo parado, o andando despacio. Y luego lo veremos. Son las 6 de la tarde, 6 menos cuarto. Esto rojo que veis aquí no es de... No es de... A ver, ¿de quién es? ¿De Ondra? No. No, sería de Krieger o quien tenga yo seleccionado en cabeza. No sé quién tengo. Bueno, pues eso. O de Celine. Igual era Celine. No, tampoco. No sé de quién es ese track. De Sebran. Sebran Warren. A ver los de atrás. Sé que prestar atención o no de cara a la eliminación de mañana. Ahora la distancia entre Beiyou y Matin es de 80 kilómetros en línea recta. Y son las 6 de la tarde. Y ya tenía pedido el Night Pass. Así que creo que no hay miedo en cuanto a la eliminación. No hay forma de que pueda adelantar. Y lo mismo con James Elliott. Aquí lo que hay que poner es tierra de por medio de cara a la siguiente eliminación, que sería el domingo. El domingo a las 8 de la mañana. Y bueno, a ver si hay suerte y no se escapa mucho Sebran. Mira, Sebran pone que está volando o que va a volar. Va a volar en breve. Será interesante ver qué hace, qué es capaz de hacer. Sabéis que el lado derecho te canta lo que pasa antes de que pase. Entonces aquí sale Sebran volando a 2325 a 15 por hora, que es lo que vamos a ver enseguida aquí, que podemos ver el futuro. El norte está abajo y bueno, a ver. Bueno, a ver si despega. Voy a esperar un poquito. Ahí va. Ya despega. Voy a hacerle clic. A ver cómo le va. De momento que pase que para arriba.
Vale, lo tenemos. Remontando. Sin problema. Imagino que hará viento. 1 metros y medio por segundo. Y va en línea recta. O sea que todo apunta que lo perdemos de vista. Hoy, al menos. Un rato, no sé. Lo digo pensando en el domingo, ¿eh? En fin, bueno, pues mira, esto es lo que hay. Ha habido mala suerte porque por un ratillo se le ha escapado de las manos a Matín el poder despegar de donde estaba. Y la opción de bajar y subir, pues no es viable. O sea, aquí él está a 2200 y el suelo está a, vamos a ver, bueno, perdón, me quedo con Sebran mientras un poco. Vale, a qué altura está el suelo, ¿dónde está Matín? Pues a 1200, son 1000 metros más abajo. La baliza, recordemos que estaba alta, estaba a 1900 más o menos. Él había subido para poder despegar, pero bueno, se le ha echado el tiempo encima y bueno, y ya está. Y a Sebra lo vemos aquí remontando, pues sobrado. 2500 y trincando bien. Haciendo ladera, eso sí. Flojo no está, pero bueno, pone velocidad del suelo 30 por hora. Veremos ahí cuando se enfrente al viento a ver cómo avanza. Y son las 6 menos 10. O sea, tenemos 3 horas todavía de vuelo, ¿eh? Posibles. Que no es moco de pavo. Pues nada, que le vaya bien. Vamos a ver otra vez la cabeza cómo está. Voy a quitar estos. Bueno, antes de irme voy a ir donde Ondra a ver qué tal. Que vemos que me está montado en la burra, ¿no? Está montadísimo. Hoy está sacando un día estupendo Ondra, ¿eh? Recordemos que ha despegado de San Moritz. Y en la estadística, vamos a ver la estadística un momentito. Hoy, fijaos, 185 kilómetros le otorgan. No sé cómo los miden, pero bueno, por ahí dará. Bueno, decía, vamos a los de arriba otra vez. A ver cómo va la cabeza carrera. Me posiciono en Aaron. Y aquí van en alegre comandita estos tres. Uy, perdón. Kriegel, Aaron y Simon Overrunner. Un poquito más atrás va Lars, que se ha quedado un poco descolgado. Aunque está a 1000 metros más alto que ellos. Ahora lo vamos a ver. Descolgado en distancia que no en posición de carrera. ¿Vale? Está en distancia de carrera, que bueno, están bastante alineados. Son 579 para uno y Lars a 7 kilómetros de distancia. Pero en vez de estar a 1100 metros, perdón, 1800, que es lo que está Kriegel y estos, él está a 1000 metros más arriba. Aquí mismo. Y va derecho a la sierra, o sea que tampoco nos extrañemos si se acerca bien a ellos. ¿Ves qué bonito el dibujo que han hecho aquí de las laderas? Esta curvita. Qué curioso. Lo único que el track de Lars es un poco malo. Son todo trazos rectos. No sé si se ha quedado sin algo y lo tenemos así a medias el track. Por detrás, Tim
Team Torro. Aquí lo tenemos, que ya ha despegado hace un ratillo de Le Desalp. Y lo tenemos tirando millas en persecución de los otros con buena altura. Está a 3000. O sea que bien. También está con trazos un poco discontinuos del Life Track. Supongo que cobertura tendrá, porque está en la estación de esquí al lado. Digo yo que tendrá, no sé. Y a ver si pongo los demás. Patrick. Me había olvidado Patrick. ¿Por qué sale Patrick? Ah, bueno, sale en la línea. Claro, ¿qué pasa? Que los de aquí, los del norte, están yendo por una línea que no tiene nada que ver con la línea de carrera. Mientras que de momento estos están pegaditos a la línea. Por eso le otorga a Patrick una posición mejor que a Tim, pero están juntos. De hecho, Tim está un poquito más alejado que Patrick. Va buscando la línea que han cogido los otros, parece ser. Bueno, aquí está volando todo pichichi, ¿eh? Mira, Gabriel también está volando. Total, siguiente en llegar va a ser... bueno, ya la ha hecho Tobias. Rosswacher. Aquí está volando. Con estos, con Patrick y Damián Lacasse. Aquí los vemos que ya habían pillado la primera. Y el siguiente ya es Remy Burdel, que ya hemos visto que se ha descolgado antes. Y bueno, pues ahora recuperará o no. Y luego también Tanguy. Remy ya hemos visto en un vídeo que parece que tiene el estabilo de la vela roto. El estabilo izquierdo lo tiene, va ahí flameando. Pero bueno. Aquí está Tanguy. ¿Dónde estás? Que no te veo. Y Remy, ¿dónde estás? Está con el grupo, ¿no? Quizás al aterrizar en la baliza igual han podido arreglarle algo del estabilo a Remy Burdel. Y ya por detrás está la pareja de Nico Heiniger y Tommy Frederick. ¿Dónde están? Que no los veo. Aquí. Que se van a cruzar con los de cabeza casi, ¿eh? Con Kriegel y compañía. Y estos, bueno, están bastante bien situados de altura y tal, que los tenemos a 2800 metros más o menos. O sea que bien para ellos. Y Gabriel, que después de aterrizar ha vuelto a despegar aquí. No está yéndole muy glorioso. A ver. De momento no. No lo está yendo muy bien, pero bueno, tampoco mal. Ahora veremos si consigue remontar algo. A ver, un poquito. Por ahí preguntáis, Javi, preguntas si que lleva unos minutos parados, 1200, si va a despegar en breve. Pues me temo que no. Me temo que no, porque hay nortazo donde está, de atrás, imposible. Se le hace imposible despegar. Y no está físicamente como para bajarse al fondo del valle y subir a la ladera enfrente. Su intención era despegar y corriendo en la ladera enfrente, pero no ha podido ser. Hace demasiado viento para poder despegar y nada. Entonces se lo van a plantear diferente. Quizás subir a una montaña planteándose el día de mañana, más que hacer algo ahora. A ver si Gabriel se consigue hacer algo. Bueno, vamos a ver más gente. Voy a quitarlos de atrás para que podamos, para que no nos pete el cacharro. Básicamente, cuanto más quite, menos se peta. Bueno, hemos dejado a Gabriel. Vamos a ver con los siguientes, que son Shane, Marcus, Davide, Bornauer. ¿Cómo se llama Bornauer? Nunca me acuerdo. Ah, Benedict, sí. Benedict. Para el siguiente pez se me ha olvidado ya. Voy a poner así los que están más o menos cerca.
pues que están todos cerca. Hasta aquí. Aquí tenemos un grupo. He dejado Simon para tener una referencia con la cabeza de carrera. Y este grupo que comentaba, que son los que se han tragado la tormenta, por cierto. Que, mira, pues ahora sí que voy a activar el rollo meteo de esta historia. A ver. Y me acerco a estos, que es donde estaba la tormenta. A ver si funciona. No funciona. Nublado está, desde luego. No mucho. ¿Y dónde está la lluvia? Total, que no va ni cuando tiene. Bueno, pues eso. Shane-Taik, que en este punto está a 17 kilómetros de Gabriel Jansen. ¿Dónde estás, Shane? Que no te veo. ¿Dónde estás? Aquí. Y está juntito. O no sé. No, aquí no. Me he ido demasiado atrás. Davide, Marcus y Shane-Taik. Aquí está. Bueno, Shane-Taik, que está pues llegando a la baliza del Mont Blanc en buena hora para hacerse la ferrata. Así que supongo que en un rato, si está despegable, no sé si hay secuela al norte, supongo que no, con semejantes paredones. Pero bueno, aunque diría que sí, bueno, esto está volando todos en la cara norte, pero también es normal. A la mañana han volado aquí, a la tarde pues en la otra, se supone. Y tenemos a Marcus Anders, que también está con problemas del track, por eso vemos esos trazos tan rectos. Seguido de Davide. Estos dos son los que han hecho la jugada esa de ir por la autopista de los Alpes y luego al norte para hacer la baliza de Nissen. Que bueno, tan mal no les ha salido la jugada. Mejor es eso que quedarte tirado por ahí, está claro. Han decidido, bueno, que recorrer, aunque sea lejos, y luego ya haré lo posible para ir hacia el norte a buscar la baliza. Teniendo en cuenta que a la mañana los vientos son más flojos también. Damián Lacas sí ha remontado. Ayer acabó el 9º. Ahora mismo está el 8º. O sea, en posiciones no ha remontado tanto, pero en situación de carrera sí. Porque ha pillado el grupo de Foncan, el Toby, Rosswatcher y tal. Y sí está con ellos. Así que sí. Luego tenemos a Benedict Dornauer, como se diga. Aquí lo tenemos también girando a una altitud de 2300 metros. Sigo hacia atrás. Jean de Violet con Samuel Tanner. Y estos también están a 2400 y pico, 2200 y pico. Voy a echar para atrás para que veamos un poco en situación de carrera dónde están estos. Epa. Aquí. Son estos de aquí. Las distancias son bestiales. La verdad es que estos dos, por ejemplo, están a 749 metros y los primeros 579. O sea, son un montón de distancia. 170 kilómetros de distancia, que es una pasada. Entre el primero y el 20. 18, 19, 20. Total, estaba con ellos. Voy a seguir el repasito. Llegamos al grupo este de... Ahí estamos, Jean de Violet. Aquí fijaos que, bueno, esto es el famoso cruce de Martigny, ¿no? Para ir hacia el Mont Blanc. Todos estos lo han negociado bien, ya están al otro lado. Y ahora... Nada, gracias Joseba, Y ahora, bueno, pues les toca a los siguientes saltar. Lo que pasa es que Jer, Smith, o sea, Scheid, está en el suelo. No sé si están dando, sí, están dando. A ver si consigo ver el track. No tiene puntos de track. Cuando pone el velocidad vertical y horizontal sin nada, mala pinta tiene de cara a los datos. Bueno, pues él está en el suelo, en el valle, que hará ventarrón allí, porque siempre hace ventarrón. Luego, ahora puedo ir al... Bueno, ahora mismo voy a ir a las balizas meteo para ver qué viento hace allí.
Aquí tenemos el tradicional, me imagino. Bueno, no hay tanto, 16. Bueno, esto estaba ya también un poco cubierto bien. Aquí 17, tampoco es tan exagerado. Arriba 7, allá son 19. De media, lo que sí hay es esto. Entonces puede ser que Shite haya aterrizado por esto. O el tormentón, que tiene hasta colores morados, ¿eh? Morado es mucha agua. Muchísima agua. Que les ha pillado pues a este grupo de aquí. Aunque ahora Nicola está en vuelo. Y Yurai y Harvey Collar y estos, bueno, pues les habíamos visto en la lluvia, pero de momento no sé. Bueno, tampoco miro si tienen penalizaciones. A ver. ¿Sabes que ponen aquí una marquita donde hay penalizaciones? De momento no hay nadie, ¿no? Penalizaciones por volar en situación peligrosa. Entendiendo por situación peligrosa, lluvia, tormenta y similares, no viento fuerte. O eso creo al menos. Porque lo del viento es complicado. Bueno, sigo este repasico hacia atrás. Nicola Donini, que también tiene mucha separación con los que lleva detrás. Ahora mismo que es Céline Lorenz. Vamos a ver qué hace. Voy a desmarcar gente para limpiar esto. A ver qué hace nuestra Céline. O brilla. Menudo marrón que tiene encima. Está sin track también. Pero bueno, lo que hace, no sé muy bien. No sé si ha conseguido cruzar al lado de la senda, ¿no? A ver. Sí, parece que ya la tiene, ¿no? Prácticamente. Este punto es de hace 17 minutazos, o sea que sí, ya la tiene. Luego ya lo que haga con ello ya es otra historia. Claro, comunicarse con su equipo es complicado aquí dentro. No sé si estará con alguien o no, pero lo tiene muy difícil para hablar con el equipo porque no tiene cobertura. A no ser que tenga un teléfono satélite o algo así, que podría ser. ¿Por qué no? Mira, aquí está ya Sibran a 3000 metros. Y básicamente lo que parece que hace es escaparse un poco del viento de norte, ¿no? Se ha tirado la de atrás, viento ahí, está claro. Bueno, de oeste, en ese caso. Bueno, pues veremos a ver cómo se lo monta. ¿Matin se mueve o no se mueve? No se mueve, no. Venga, hombre, Matin, hay que animarse. Y mira, para animarnos, vamos a ver un poco unas historias de Instagram. Vamos a ver, voy a empezar por este tipo, conocidillo. A ver si el sonido no me censura nada. El despegue de esta mañana. Esto es más viejo que la pana. Ja, es ist jetzt schon halb 2. Thermik ist hart in Türkei. Es wird nicht einfach da weiterzukommen, aber que no va a ser fácil para adelante, pero bueno. Noch 50 Kilometer. Que geht 2 Stunden sind wir in Le parece ser que podrá, como hemos podido comprobar, ¿no? Esto es la foto en Le Desalp. Firma. Sonríe para la cámara, por favor. Y a continuación Simón, que me ha pegado la vela. ¿Se ha quedado sin tinta o qué? Anda que no. Venga, vamos a ver los de Matin. Dejamos de este rollo. Los vídeos de Matin ya sabéis que son los que prepara el amigo Yosu. Vamos aquí. Había una... Este es de ayer. Buscaba uno en concreto que os lo pondré por otro lado. Igual está en Facebook en vez de
en Instagram. Esto es de ayer, preparando lo de hoy. Esto... Quito la música si no me censuran. Aquí mi equipo, vamos a ser políticamente correctos. Mi equipazo. Aquí igual si podemos oír. Sí. Esto era a las 6. En riguroso directo. La silla, la arnés ya vemos que tiene más petachos que yo que sé. Y esto es lo que os comentaba antes de los cordinos rotos. Ay, esta no sé si me va a censurar o no por la música, espero que no. Tengo que quitar los sonidos porque si no el vídeo nos lo censura y no se puede ver después de grabarlo. Nos lo han hecho ya con uno y bueno. El aterrizaje en la baliza de Disentis, ahí lo tenemos. Han arreglado los cordinos y entre pitos y flotas, la pérdida de tiempo que supone arreglar los cordinos y tal y cual, pues ya le ha entrado el viento norte. Fijaos que aquí, voy a echarlo otra vez para atrás, aquí todavía despegaba con brisa de sur, ¿veis? Es una pena porque le ha ido en nada, en un pelo, joder. En un pelo nada más el haberse podido escapar de aquí. En fin, mala suerte para el equipo hoy en ese aspecto. Ahí teníamos a Nerea, está ahí con él. Y dando parte de Machine aterrizado. Bueno, pues nada, gracias a Yosu por todas estas publicaciones. A ver si no sé si tenemos algo más por ahí que valga la pena ver. Y que no hayamos visto. Esto quizás. Esto era a las 7 de la mañana, ¿eh? El despegue mañanero. Supongo, igual ya he puesto alguna de estas. Chao. Chao. El planeo matinal de Lars Verstetter hacia el Mont Blanc. En jetzt hier am Abgleiten durch das Waldfächen. Hier rechts oben Grand Choras. Mobla Ostseite. Da vorne links ist der Courmayeur. Und da vorne bei diesem Gletscher müssen wir landen für den nächsten Klettersteig. Me callo para que podáis entender lo que dice, morgen können machen, ohne Thermik Zeit zu verlieren. Esto puede que lo hayamos visto ya. El primer vuelo de hoy de Lars. Muy bien. En la carretera, anda que no. Qué bueno. O sea, ha aterrizado con su asistente. Beautiful, really. Beautiful hike up, beautiful sunrise and a nice flight. So the glide was really bonito good, todo. No? Yes. El planeo que ha sido muy largo. All the time. What's your expectation for today? ¿Qué día estáis por ahí? ¿O tenías para hoy? Excited, I think I go there. Do this via Ferrata. No arrastres la vela. Fly all day long. Esto es de esta mañana, ¿eh? Viejico. Esto dice que lo vemos hasta el final, no me lo pierda. Bueno, pues venga, voy a verlo hasta el final. Bueno, vaya recepción. ¿Patrick von Canel era o quién era? Sí, Patrick von Canel. Aquí después de la ferrata, me imagino, aunque lleva el Baudrillard puesto. Team en el helicóptero, la foto obligatoria que hay que hacer, y toda la banda esta de Simon, bueno, y todos, Kriegel y compañía. Parece que es el momento de los fratetas, de los deportistas franceses disfrutar de su casa. Les gens sont là.
Ay. En noruego, que no me acuerdo cómo se llama, hacia la TP8, que es Nissen, ¿no? Qué mala suerte ha tenido Matin, de verdad. ¿Por qué poco tiempo se le ha escapado entre los dedos el poder despegar de ahí y pirarse? Today Esto lo hemos visto ya, así que lo quito. Update from it's already day 4. Tommy. Yesterday was mentally pretty tough in the middle of the day. I had Mental one fue muy duro landing ayer, because I did one mistake. porque cometí un But error. afterwards we had a quite good flight again from Nissen. ¿Qué So puedo dar? I can fly from Nissen, and today the day looks really good, and we are on a good takeoff. El día tiene buena And looking pinta. forward for a good flight today in direction of Mont Blanc. And yeah, we will see what the day will bring, and I'm super motivated. Ya por el Mont Blanc. Yeah, see you in the evening. Más caras de felicidad. Aaron Duragoitia. Voy a quedarme otra vez en esa imagen porque es que verle sonriendo es tan raro. Ahí va. De 0 a 10, ¿cuánto puntuamos el aterrizaje? De Patrick von Canel. El árbol. Trepadita. Joder, macho. Esto se puede mover. Ay. Esto es cuando Selin despegaba en el vuelo que le ha llevado al glaciar, en realidad. Voy a poner otra vez el aterrizaje de Patrick von Canel, que le he dado clic sin querer. Mira cómo acelera ahí. Trepadita. Y ala. Qué bueno. Qué bueno. Nicola Donini, cuando iba hacia Nissen, que ya lo he hecho, que alguien está flipado por estar volando hacia Nissen. Ah, mira, tenemos un reportaje del día 5. A ver, un momento, lo voy a abrir para tenerlo abierto. Lo dejo preparado para luego. Esto es de hace... ¿cuánto? No veo el tiempo por ahí. Bueno, luego vuelvo a él. Estamos aquí viendo vídeos. Este es Marcus Anders. Este también lo hemos visto antes. Despegué esta mañana cuando iba a buscar Nissen. Tommy. El despegue de Tobias Roswacher. Entiendo que donde el Mont Blanc. Sí, eso es.
Damien, que hemos visto también antes. So, wieder ein Update aus der Luft. Im Moment gerade sehr hoch. Auf 3400 auftreten. Hier am Queren. Morian heisst das Tal. Da geht der Tunnel über Fréjus gegen Turin. Oder Montgeni heisst von beidem, oder beide. Alme Saint-Jean de Maurienne. Dort unten im Süden ist Les Deux Alpes, etwa noch 30 Kilometer fort. Es ist nicht ganz einfach zum Fliegen, viel Wind drin. Aquí en Nissen, camino al Mont Blanc, para Jean de Violet. I just had a look at the live tracking and this is epic. The first gaggle is already going down to Les Deux Alpes. They are getting really close already. Bueno, viene a decir Tom Derlodot, pues eso, que ha estado viendo el live tracking, que es épico. El primer grupo y tal, le suelto un poco. Si queréis ver, lo veis por ejemplo. Este aterrizaje de Krieger en Les Deux Alpes. Cómo se lleva la manga. ¡Uy, va! Ah, no, pensaba que aterrizaba ya. Calculado mal. ¿Qué es esto? No. 4 pilotos a la vez aterrizados. El primero no era Krieger, era Foncanil, creo. Y cuando lo deja sin tinta al rotulador. En Grimsel Pass, Celine descalza. Hello. Esta es buena esta Thank you vídeo, for all your messages and calls. Las zapatillas al cuello. I didn't land in the lake. I'm fine. It's all good. I landed safe. Está bien, The segura. only thing is that we are struggling since more than an hour Que to ha estado find a way to cross the river Ha here perdido una hora because it's quite strong. buscando cómo cruzar el río. Yeah, so it's really hard to cross it, to find a way, but we will manage. Me flipa que vaya descalza. Bueno, pues ya vale de sesión de vídeos por un ratito. ¿Se han puesto algo más aquí estos? Ah, mira, esto es lo de la votación esa de ¿qué vídeo queremos ver? Al final ha ganado el de Remy Burdel, por lo visto, que he olvidado firmar. Vamos a verlo. O sea que supongo que ha tenido que aterrizar y otra vez salir. Qué cagada. A ver. Bueno, pues sí. Poco cagadilla ha sido. Y finalmente lo que añaden aquí es ¿por qué? Te estarás preguntando por qué el grupo de líderes están yendo por donde han venido en vez de coger la línea directa. Esto es porque la sección entre los puntos 10 y 11 es la más larga de la carrera, lo que he comentado antes, y pueden volar muchas horas, altitudes de cerca de 3000, pero también es una de las partes más duras con muchas zonas de espacios aéreos. Ahora los pondremos para ver lo que dice. El director de carrera explica que los atletas normalmente escogen entre dos rutas principales, cruzando el Valle de Aosta o siguiendo la línea de Italia de Alpina, la línea principal. Esto significa también que el grupo líder, Kriegel, Simon y Lars y Aron Duragoitia, ¿dónde está? Que me he perdido. Ahora están volando cerca de Nicola Heiniger y Tommy Friedrich, lo que he comentado antes, ¿no? Que se iban a cruzar, que todavía están yendo a la baliza 10 de Sol. Así que están pasándose, pues eso. ¿Quieres ver cómo funcionan los espacios aéreos? Venga, vamos a ver cómo funcionan los espacios aéreos. Esto igual le hago una traducción en castellano para que sea más fácil, para no tener que andar yo traduciéndolo todo. ¿Cómo podía hacer esto? Creo que así, ¿no? Ay, no, así no. Aquí, sitio web.
Ahí lo tenéis en español, para que por lo menos sea un poco más fácil de seguir, aunque la traducción será mala. Venga, hombre. No se admite el formulario. Ah, bueno, pues tendremos el cartelito encima todo el rato, por lo visto. A ver si dice algo útil. Este es una de las especies más desafiantes del mundo. Ejemplo de espacio aéreo, no sé qué. ¿Dónde pueden y no pueden lanzarse? Bah, un rollo. Que hay mogollón de restricciones y tal. Nah, ni caso. Las vemos en el Born Air y ya está. Nos dejamos de historias. De paso vemos qué pasa con Ondra. Uy, tiene aquí una tormenta cerquita, ¿eh? Pero sigue avanzando hacia allí. Mira, de hecho, tengo que esquivar un poco, creo. Sigue avanzando, ¿eh? Hacia Visp, aunque la metió complicadita. Complicada, bastante complicada. Recordemos que este tiene que ir ahí arriba, ¿eh? A Nissen. O sea que la verdad es que Martín, que no se ponga muy nervioso, porque mañana si sale bien y consigue ir por la línea recta, o lo más recto posible, igual sale a cuenta en vez de hacer todo el ángulo de aquí. Es algo a tener en cuenta. Si Brown Warren lo tenemos aquí también hace 2 minutos, que ya hemos visto que ha conseguido despegar y bueno, la traza es realmente curiosa, porque estaba aquí, se ha tirado atrás, pero ha vuelto otra vez aquí. Bueno, pues vale. Y mientras, pues Martín está moviéndose, parece, ¿no? No sé si sí, parece que se está moviendo. Luego veremos a ver qué está buscando. O qué plan hay, o pregunto al equipo y os lo cuento. He venido aquí para ver los espacios aéreos de la X-Alp. En Born Air lo tenéis. Y vamos a verlo. X-Alp Air Species. Aquí no sale todo, ¿vale? Porque además de estos están los gigantes, ¿veis? Los gigantes que tengo que hacer mucho zoom para que se vean que están. Yo si hago clic aquí, por ejemplo, veo que esto es el CTA de Zurich. Y tiene unas limitaciones de 3.962 a 4.572, por ejemplo. Esto no sé si es del todo así, porque me suena que lo habían cambiado hace poco. Bueno, etcétera. Voy a intentar acercarme. Por ejemplo, yo qué sé, decían que es muy complicada la zona de la carrera, lo que les queda de Ledesal a Locarno. A ver si consigo ver algo. Aquí no veo nada. Pues mira, lo vamos a ver porque quiero que lo veáis. Pero en Google Earth. Uy, si ni siquiera lo he abierto todavía hoy. Voy a abrir Google Earth y os lo muestro ahí, que ahí sí que tengo todo para verlo más fácilmente. Ahí va. Está abriendo capas. ¿Qué otra cosa? No sé, pero capas hay a montón. Bueno, pues aquí tenemos los espacios aéreos de la X-Alp, todo este, pero en general. Unos son CTRs, CTAs, espacios gansos, que son limitación hacia arriba, digamos, ¿no? Por ejemplo, este de Milán, pues es desde 9.500 pies hacia arriba, donde no puedes volar. 9.500 pies, pues son 3.300 metros. Voy a quitar alguno porque si no, no vamos a ver nada. Pero ya veis, este por ejemplo afecta a la zona esta de la línea recta, no mucho, pero afecta. Pero bueno, son 3.000 y pico metros, que tampoco es un drama. Este otro, que no veis nada ahí en la ventana, porque Google Earth es como es, para verlo tengo que hacer esto. Ahí lo estáis viendo, lo que veo en la ventanita yo. Que viene a decir pues que es desde 13.000 pies a 15.000 pies. Ese espacio aéreo que he hecho clic. Este otro, pues de 17.500 a 19.000, etcétera. Voy a desmarcar alguno de los gansos para que veamos los pequeños. Parques nacionales, bueno, es de locos lo que hay. Ya veis que llevo un rato desmarcando cosas, ¿eh?
Os quito... Bueno. Ay, mierda. Esto no quería hacer. Quería hacer esto. Vale. Bueno, aquí este azul son no activos. O sea que estos los voy a quitar todos para que no incordien. Que los pueden activar, lo cual... Claro, esto es como pasaba antes en el ciclismo con la vía del tren. Que igual de cabeza pasa sin paso a nivel y luego viene el pelotón y resulta que viene el tren y los paran porque viene el tren. Luego al tiempo se cambió la norma para que parasen al de cabeza el mismo tiempo que han estado parados los de atrás. Pero claro, en estas competiciones, si tú pones espacios aéreos que se activan y desactivan, igual a unos lo tiene activado y otros no. Me parece muy injusto. En la XP nos pasa, ¿eh? Nos pasa con un sitio que podría activarse o no, pero claro, por desgracia, ante la duda de si activa o no, lo dejamos prohibido para todo el mundo. Bueno, decía, por ejemplo, aquí en la zona de la baliza, por un lado tenemos que esto es prohibido aterrizar. O sea, la baliza está en medio de un prohibido aterrizar, con lo que ellos habrán aterrizado aquí. O aquí. El cacharro verde este, que es el que... A ver, esto es un... Vamos a ver lo que dice. Activar esto. Safe landing para TP10. O sea, aterrizaje seguro para esta baliza TP10. Vale, luego si vamos viendo más cosas, por ejemplo, aquí tiene otra zona. Esta zona es de... pues es de buitres y está prohibido desde el suelo hasta 9.000 pies. 8.779 pies. O sea, una mierda. Os lo pongo en 3 dimensiones para que nos hagamos una idea del volumen que es. ¿Ves? Es bastante. Bueno, los montes son altos, puedes rodearlo y si estás muy alto igual puedes pasar por encima, pero bueno. Los primeros hemos visto que van por aquí a la izquierda. Sigo hacia lo que sería la baliza. Bueno, aquí veis que tenemos más zonas prohibidas a cualquier altura, ¿eh? Y aquí llegamos a esta. LFR no sé qué. Área peligrosa. Prohibido desde el suelo hasta 24.000 pies. O sea, todo. Lo que no sé si estas áreas peligrosas las tienen todas activas o cómo van. Diría que sí, las tiene activas. O sea, que vosotros si veis que un piloto de repente va recto y dices, joder, ¿por qué está yéndose a la izquierda y luego vuelve a la línea? Pues ya sabéis por qué. Porque hay esto. Esta otra pequeñita. Bueno, y en el camino de la línea recta es que es un infierno. Son 260 kilómetros en línea recta, pero nadie va a ir por la línea recta porque tienen todos estos marronazos de espacios aéreos. Lo que veis en el cuadro grande es los datos, desde el suelo hasta 3.200 pies. No es mucho en este caso. Ya veis que está bastante pegado al monte este espacio. Pero ahora tú vas volando por aquí y ya no puedes aterrizar arriba. Todo esto es un infierno para controlar por dónde pasar. Y la distancia, este tramo de espacios aéreos gigantes tiene una distancia de 80 kilómetros nada menos. 80 kilometrazos que no pueden aterrizar ahí. Voy a quitar otros. Así que cuando veis las líneas de la carrera y tal, imaginaos siempre otra cosa. Porque no... es una barbaridad de prohibiciones lo que hay. En Aosta, pues aquí también hay otros famosos. El ATZ de Aosta, desde el suelo hasta 13.500 pies. Ala, pues ya está. Me da igual que pongas el resto porque ya no puedo entrar ahí. Así que tiene todo el sentido del mundo el volver por donde has ido para quizás enganchar por aquí e ir hacia la baliza, pues por esa ruta. O lo que comentaban por ahí, por aquí, por los Alpes italianos, hacia allá. Pues eso. Esto ha sido una lección de espacios aéreos de la X-Alp. Para más lecciones, insert coin. Esto, bueno, ya veis que le da mucho sentido a muchas cosas que vemos en la carrera, que se mueven. Aquí, bueno, depende de a qué altura ponga, pues ahora sí los ha pintado todos estos. Que dices, joder, qué locura, qué barbaridad. Si es que, ¿por dónde narices puedes ir? Hay unos, no confundamos los que están en el suelo, como este, que tiene
pues en este caso es desde el suelo hasta 1000 metros sobre el suelo, no sobre el mar, sobre el suelo, lo cual hace que sea más complicado todavía, porque claro, tú tienes que tener esa referencia sobre el suelo siempre. Pasa lo mismo en los Pirineos. En el lado francés, en el Parque Nacional francés de los Pirineos, es igual, 1000 metros sobre el suelo. Hay unas zonas en el Pirineo que te dejan a 300 metros del suelo, incluso a 200, unos pasillos concretos, que por ejemplo cuando hacemos la X-Pier los participantes lo tienen. Claro, nosotros, la organización no quiere prohibir nada, pero esto es inviable si no. Y aquí vemos, mira, por ejemplo, Berrauner sí está cogiendo una ruta un poco diferente a los demás. Ahí, lo voy a activar. Ya veis. Mientras que Lars y Kriegel van por arriba. Esto de arriba es la ida, no la vuelta. Entonces parece bastante claro que estos han decidido ir por allá. Y a ver Simon si nos sorprende con algo diferente, ¿no? Sería bonito que hiciera algo diferente. Seguimos teniendo las flechitas del viento, por ahí. Ahí tenemos 12-20. En la zona que están ellos, a ver si hay alguna cercana a esta. Valtorens, famosa estación de esquí. 20 de norte. O sea, encima para colmo el viento, bueno, aquí viene más ladeado, noroeste. Parece que hace complicado avanzar. Antes Lars, en el vídeo que hemos visto que salía planeando hacia Le Desalp, ha dicho que iba a ir por Saint-Jean de Maurian, aquí, el pueblo este. O sea, que es lo que está haciendo, vaya, básicamente. Nada más en cabeza, va líder de la carrera ahora mismo, relativamente, porque la proyección sobre la línea podría dar otro líder, pero bueno. Mira, y Aaron, que parecía que iba por otro lado, no, va por el mismo sitio sin hacer experimentos. A ver qué hace Simon, ¿Cuánto hace? Esto es de hace 2 minutos. Parece interesante lo que puede hacer, Muy interesante. Voy a quitar los espacios aéreos, Un rato al menos porque encordian mucho. Por ejemplo, voy a volverlos a poner para ilustrar otra cosa que vimos ayer. La baliza de Nissen. Esta. Pongo el espacio aéreo. Claro, todos rodeaban la baliza por aquí. Voy a poner los tracks de la X-Alp. Se van a guardar un poco, un rato, pero bueno. Sirve para... ¿Dónde estás? ¿Dónde estaba lo de los tracks de X-Alp? Bueno, mejor filtro y no pienso tanto. ¿Veis? Venían todos por allí. Esto por fuera no van a ir porque las condiciones son muy pobres y tal, a no ser que sea un día sensacional. Pero todos han rodeado el espacio aéreo por aquí para llegar a la baliza y tal y cual. Y seguramente si hacemos zoom en sitios entenderemos cosas. Por ejemplo, este pone que es desde el suelo a 1817. Pues entiendo que lo habrán pasado por encima. Aquí no tengo versión 3D, pero seguramente lo han pasado por encima. Esto que hemos visto que pasaban. Etcétera. Bueno, ahora sí que sí. Vale ya de espacios aéreos. Y quito los tracks también. Que ya volveremos a caso luego. Ya veis que esta aplicación Burnair es la bomba. Una barbaridad, La versión de pago, bueno, la gente de Suiza, Alemania, Austria y tal, es súper común tenerla. Es muy, muy conocida por allí. A ver, Matín se sigue moviendo. Podría ser. ¿Y podría ser que fuera a intentar despegar? Esto es de hace 4 minutos. Pudiera ser. Pues ya lo veremos. Habrá que ver si vale la pena. Bueno, Selin, que estabais muy preocupados con Selin. Vamos a verle qué hace. Está en el caminito. Y me imagino que lo que tiene que hacer es volver. Ahora mismo. Volver o subir al monte y ganar una cara norte. Supongo que es lo que quiere hacer. A ver si aquí no hay nada que suba, ninguna senda. Bueno, si tiene que volver a salir sería una puñeta porque
porque sería desrecorrer lo que ya he recorrido. Tiene un ratillo todavía aquí, ¿eh? Aquí la tenemos. Y me apuntáis por Duragoitia. Vamos a verlos. Yo lo veo en vuelo. Aquí las rutas diferentes. Aaron sí que ha pinchado, como bien decía alguien por ahí. O bueno, no sé si ha pinchado. Esto me parece que no es pinchazo, ¿eh? Yo creo que es que iba despacio y lo interpreta como pinchazo, porque salen varios tracks con líneas de puntos. No, no creo que haya pinchado. El caso es que esta ahora se ha descolgado un poquito del resto. Lo tenemos a 7 kilómetros de los demás. En línea de carrera. Y en línea de no carrera, pues vamos a verlo. Qué buena la apuesta de Simon. Tengo muchas ganas de que le vaya bien. La verdad. Me considero fan incondicional suyo. Bueno, sí, esos 7 kilómetros que salían por aquí. A ver cómo le va. Ay, por desgracia, su track no vale un pimiento. Así que vamos a tener líneas rectas. Estas líneas rectas serán pues los puntos que da el InReach probablemente. O no tiene cobertura, o se ha quedado sin batería del Omni, o yo qué sé. A ver, aquí tampoco tenía, no, era todo recto. Estaba con ellos, entiende, pero tenemos trazos rectos desde hace un buen rato de Simon. Así que por desgracia tenemos un track feo en su parte. El que sí tiene track bueno es Kriegel. Aquí a 2200. Van por la ladera paralela a la que han ido, al ladito. Y otro que tiene el track mal es Lars. Por desgracia, bueno, pero está a 3000. O estaba a 3000 hace un momento, hace un ratillo. O sea que está montado en la burra, vaya. Pues de momento Lars va líder. Es otro, mira. Alguien me preguntaba, bueno, Judith me preguntaba, ¿quién te gustaría que ganase de los que tienen posibilidades de ganar? Digo, bueno, que gane Kriegel está bien, ¿vale? Para agrandar la leyenda, pero a mí personalmente Lars y Simon son los dos que más me gustaría que ganase. La verdad. Así que si veis que se ve el plumero, me va a dar igual. Por desgracia eso, no tenemos buen track de Lars. Entramos recto, está bien. Y los de atrás, a ver si alguien ha inventado algo. Oh, tengo que cerrar la ventana y abrirla de nuevo porque ya está que no formula bien. A ver un poco... Uy, esto no. Ahí se lo tenía aquí. Bueno. Quiero ver si Martín se mueve. Y si lo hace... ¿Qué plan? No, pues se ha salido del camino. Esto es un intento de despegue. Ay, va, si estoy... Me cago en 10. Si se me ha caído la conexión de celo. Maldita sea. Voy a los mensajes. Perdón, se me había desconectado esto y ni me había enterado. ¿Hay intención de volar? Porque veo a Machín ponerse ahí o qué. O sería la bomba que pudiera salir de aquí. Y sería la recontrabomba que pudiera enganchar. Vale, sí, lo del nortazo ya lo sabía. Me he perdido no sé cuánto rato, pero bueno, ahora al ver el track veo que estáis ahí
valorando el despegue. Venga, gracias. Suerte, me cago en 10. Hay que a ver si conseguimos bajar de ahí, por lo menos. Bueno, pues me dicen que parece que está el norte bajando. Vamos a ver las estaciones meteo. Uf, vaya tormentón le está pillando a estos, a los alrededores de estos. Parece que el norte está bajando, según me dicen. A ver. Aquí el de Andermatt. Ah, pues sí. Claramente ha bajado 20 por hora. Antes teníamos aquí 30. En estas balizas 20, 25. No es que sea flojo precisamente. Pero por arriba sí que ha bajado. Vale. Si necesitáis que os haga repaso de balizas meteo, me decís, ¿vale? No os lo digo a vosotros, lo digo al equipo. Pues había dudas. Bueno, yo veo lo mismo que vosotros en realidad, pero bueno, estoy más cómodo en pantalla más grande. Vale, ahora os mando un mensaje con la actualización de las balizas. Pues nada, vamos a mandarles un mensaje con la actualización de las balizas. Ha cambiado mucho la cosa, Fijaos que se pone en verde cuando la cosa baja. Venga, voy allá. Vale, voy. Venga, la de Disentis, en pueblo, abajo, marca 12:21 de este, alineado con el valle, hace un cuarto de hora. La misma, pero en la ladera, arriba, a 2350, marca norte 12:21 y norte 7:25, la racha. Y estos son datos de hace un cuarto de hora. Si me voy hacia el oeste, o mejor, al sur de vosotros, pero bastante al sur, las balizas ahí marcan 6 por hora de oeste. 6 por hora de oeste hace un cuarto de hora, a 3000 metros, a 2800 metros. En la zona que está Sebran Warren volando ahora, un poco más al norte, en Andermatt y alrededores, en la ladera de Andermatt, la que está al nordeste de Andermatt, tenemos norte de 9 por hora, máxima 20, hace un cuarto de hora, a 2300. Una que está al lado, 4:17, hace un cuarto de hora también, a la misma altura, a 2500. Y en la cresta antes de Andermatt, a 2650, a 2700, tenemos 4 por hora, 17 de máxima de sur-oeste en esa cresta. Es la que hay después del lago, casi llegando a Andermatt, bastante adelante. Y entre Andermatt y vosotros, lo que veo es en una que está en el sotavento de la cara sur de la sierra, a 2300 metros, marca sureste 6:19, es de hace 50 minutos. Y en otra, al lado, marca oeste 6:15 y es de hace 50 minutos. Y está a 3000 metros de altura. Ahora no estoy transmitiéndoles a ellos. En cuanto a las de Andermatt, las del suelo, tenemos en el pueblo de Andermatt 19:39, la que antes marcaba 30:50 de nordeste, la del pueblo, y las de la ladera cercana, una de norte 25:34 de hace 20 minutos y otra 20:31 de hace 20 minutos en la cara norte de la ladera, a una altura de 2100, la de 20:34 de 31 y la otra 2300, 25:34 a 2300, casi en sotavento. Bueno, aquí laderas, tareas del ayudante del equipo, que bueno, pues la tenéis aquí en plan reality, un poco, ¿no? Voy a ver también la
la previsión meteo hasta ahora, a ver lo que dice. Vamos a ver las capas de previsión. Es la bomba, ¿eh? Cada vez, cuanto más uso esta aplicación, más me gusta. Si no llega a estar en alemán, ¡puf! Pero bueno, aprendes alemán y ya está, ¿no? Meteo. Aquí está el radar y yo quería la previsión. ¿Dónde está? Ah, aquí, prognosen. Bueno, esta es la previsión de térmicas. Voy a darle en esta zona, lo que pasa es que, bueno, pone amarillo. Lo que pasa es que, claro, es tan grande la zona que no sé cómo será de eficiente. Y dice que a las 7 de la tarde, que es cuando estamos, la cosa se va a menos. El viento en altura va bajando claramente y abajo también, pero ya demasiado tarde. En altura, por ejemplo, aquí a 2000, la previsión es de 16-17 de viento y las térmicas a 4000 dice, la base a 4000, pero claro, esto habrá que verlo. Floja. Sí que parece que queda una hora de vuelo razonable. Voy a decírselo. A ver si sirve de algo. En cuanto a previsión, bueno, es que estáis en el cuadro de la Surselva y claro, es enorme. Aquí dicen que hasta las 7 o así todavía hay muy buenas condiciones, de buenos techos, térmica floja por abajo, 1, y por arriba mejor, pero bueno. Y luego ya a las 7 se va al garete todo, el viento va bajando en altura y abajo también, pero ya para cuando baje ya no es volable, para cuando baje del todo. Igual, si miro una fuente diferente, vamos a poner XT Skies. Vale, he hecho un vistazo ahora. Vale, me preguntan para mañana, así que vuelvo a donde estaba. Aquí. Mañana. Ay, Dios, estaba viendo lo de mañana. Bueno, estaba viendo lo de mañana, lo de la previsión. ¿Nadie se ha dado cuenta? Qué pena. Bueno, pues mañana vamos a ver. Vale, mañana la previsión se va a actualizar en menos de 2 horas, pone aquí. Pero bueno, para mañana en la zona que estáis dan a las 10 de la mañana, ya dan techos de 3000 y pico, viento de norte, pero abajo a una altura de 2000 dan sur. Bueno, ahí está el cambio, 1800, 2000 está el cambio de viento. También dan nortes mañana, ¿eh? Y a medida que avanza el día, pues las 12 a la 1 sube el techo un poco hasta 3500, 3600. Las térmicas no son muy fuertes, 1,5 metros por segundo, algo así. Pero bueno, y luego ya donde se pone mejor, entre las 2 y las 3 aparecen nubes y hace que el día afloje un poco los techos. Y en general, bien. De vientos, las intensidades no las dan fuerte en vuelo. O sea, 2000 a esas alturas no dan fuerte, está en verde todo. Y más abajo dan el brisote típico del valle, que eso creo que es fijo allí. 20-30 por hora, a la tarde sobre todo. Pero a mediodía, a las 2 por ejemplo, dan poquito viento abajo en el valle, de nordeste, que es lo habitual. 8-18. Donde parece que se dan muy buenas condiciones
es, en vez de la línea donde va la carrera, más al sur. Toda la zona está en verde. El Overvals, Brick y la zona norte. Todo eso está en verde con buenos techos de 4000, buen viento a favor a partir de las 12 hacia el este, o sea, viento de este, quiero decir, por arriba, que no es fuerte, 7-9 por hora. Y ahora vamos a permitir que me silencie un segundo porque quiero comentaros otra cosa. Bueno, ya está, he vuelto. He querido darles un poco de visión de lo que tiene. Más o menos os habéis hecho una idea de lo que les he dicho porque he estado aquí manejando lo que os comparto, pero bueno. En fin, estaba sin voz, sí, pero ya había avisado que estaba con el equipo ayudando. Ahora ya he vuelto. Bueno, pues... Celine Dion. ¿Cómo les va a los de atrás? De cara a la eliminación. Por los dos en el suelo. Tiene malas condiciones, se ve. Juve ha volado, parece, ¿no? A ver. Pues sí, creo que ha volado. No, esto es todo camino. ¿Qué va? Todo camino. Se está pegando una paliza al hombre de espanto. Y el otro que también se está pegando una buena paliza es James Elliott, que bueno, supongo que cuenta con la eliminación de Juve mañana y él estará haciendo su apuesta para empezar de cero, ¿no? Reset porque todavía tiene que llegar a Disentis, que tiene un pedacico majo. Ahí tendrá 70 kilómetros fácil en línea recta. Seabrand sí que también sigue volando y bueno, de momento va bien. Está en una zona que sí que tiene 20 por hora de viento de este, parece, según las balizas. Ya sabemos que a veces las balizas no valen un pimiento. Y lo que sí veo son chispitas de lluvia por la zona. Ahora mismo. Veremos. Y bueno, Yondra, lo que hemos dicho, se ha escapado, bien escapado. Escapados también estos de la tormenta. Jer, que hace un montón de rato que lo hemos visto ahí, me parece que no se había movido mucho. A ver. Sí, porque aquí parece que ha volado y luego ha aterrizado. A ver, o no. Bueno, es complicado verlo aquí. Intentaremos verlo en el otro. A ver.
cómo se está separando la cabeza, ¿eh? Ahora ya no es... Bueno, menos Damián y Patrick von Canel, los demás ya va cada uno a su bola, ¿eh? Y el destacado es Lars Merstetter. Pero bueno, que yo he dicho que iba a ir a ver qué pasaba a Jared. Tiene el track aquí. Voy a poner el que no me gusta, más que nada porque se ve mejor el fondo, el track. ¡Hombre! Pero se han puesto poblaciones. No me lo puedo creer. Esto no había los otros días, ¿no? Me parece que no había. Por fin podemos saber dónde están. No me lo puedo creer. Lo que no tenemos es toponimia de los montes, ¿no? A ver. No parece que... Ah, bueno, sí, algo pone aquí. Ah, no. Alpes Berneses. Bueno, no es el nombre del monte, pero tenemos más. Bueno, total, que decía que este ha aterrizado aquí, casi seguro que es por la tormenta. Bueno, casi seguro no, seguro. Ah, bueno, no, aquí está intentando trincar. Aquí está intentando trincar, pero luego tiene algo que parece una barrena. No sé. Y ya lo demás a pata. En este valle, pues ya sabemos lo que hay. Tiene mucho viento, no le ha compensado por lo visto despegar. Y parece ser que se va a hacer el salto del valle hacia Martigny, pues a pata. Dadle al like, que solo es un clic. Venga. A ver, voy a estar un poco en esta vista a ver si nos sirve de algo. O si es infernal. Para verlo en 2D mejor. Y yo supongo que cargará menos la máquina porque tiene que cargar menos datos. Claro, al no tener nada de gráficos apenas. Vamos a poner a los de cabeza. Bueno, también a estos a ver si han llegado a la baliza. A ver. Ah, no, todavía les falta un pedazo. Nicolás Hiniger, información. En vuelo. Hoy entonces va a haber Night Pass, ¿no? Por lo que decía Tim Alongi, parecía que decía que lo iba a pedir. Mira, aquí tenéis, es interesante esta gráfica del total de la carrera, cuánto lleva recorrido y cuánto ha recorrido hoy. Este pedacito supongo que es el de hoy, me imagino. La imagen satelital de Witness, sí, claro. Voy a atender lo que nos pedía Gonzalo Pesquera, lo que me pedía, a ver si puedo ir. Esas cosas pedídmelas sin ningún problema, yo si las puedo hacer las hago. Que todo lo que os ocurra interesante es bueno para todos. A ver. Vamos aquí. ¿A dónde queremos ir? Vamos a Martigny, por ejemplo. Martigny. Aquí está. Pongo el satélite, el radar o el radar plus. Pues aquí tenemos la vista, que es un poco desmoralizante para los que están por esta zona. Y hacia atrás, bueno, hacia atrás no tienen mucho bacalao ahora mismo en la ruta de la carrera, digo. Para mañana le cargaré, creo que puedo cargar la ruta de la carrera y así la podemos usar de fondo y será más cómodo para ver. Bueno, pues eso. Aquí tenemos con rayos en Diablerets, precisamente. Y pues eso, se presenta gorda y grande, muy grande. Antes veía que por la zona de Brick, creo que he comentado con... sí, eso. Por aquí está en Fish, pero en la cara... Bueno, ahora había cambiado de cara Ondra, aunque todavía tiene que ir ahí arriba a Nissen. Pero bueno, hacia el oeste tiene las tormentas. También está muy nublado, como podéis ver. Puedo poner el satélite solo para no liar.
Y es más, podemos poner la animación para ver la evolución de esto. Se ve bastante claro que va más, ¿no? Si ponemos las últimas 6 horas, a las 3 de la tarde, las 4, 5, 6 y 7. Se ha montado una gorda. Con sus rayos y todo, ¿eh? Y si la ponemos con el Radar Plus, esas 6 horas, bueno, 6 horas es demasiado. Vamos a dejarlo así. Pues lo dicho, está complicadito el tema por esta zona. Todos los que llegan por aquí o se van más al norte o se van a encontrar el marrón. Otra buena, bueno, ya decíamos que Jershite está andando por algo, ¿no? No es porque sí, está claro. Por atrás todavía no tienen. Si vamos a Disentis, ahí tenemos, mira, por cierto, tenemos una baliza meteo aquí. Esta no la tenía, esta no sale en el otro lado. ¿Dónde está Disentis? Que estoy perdido aquí. A no ser que sea el Disentis nuestro. Ostras, sí. Pues bueno, esta baliza dice este de 13 por hora. Tampoco es un drama. No. A ver si hay más balizas aquí. Igual hay alguna. Ah, sí, esta es la que está controlando todo el rato. Sí, sí. Y las otras lo mismo. No, es que la fuente de datos es la misma al final. Y en cuanto al radar, en esta zona, bueno, no lo tiene tan mal. Voy a poner el play. Vale. Bueno, pues nada, a ver. Esto es, no sé si esta de abajo no me he fijado la evolución. Ah, no, se va para el sur. Nada. Bueno, aquí vemos Céline Lorenz, dónde está. Y bueno, dice que ha tenido un pedazo de aventura hoy. Vientos fuertes, que la han tirado al suelo, que la ha tenido que aterrizar aquí en la ribera del río, la parte seca del río. El problema es que estaba muy separada de los asistentes, o sea, está separada de los asistentes por el río. Vamos a ver el vídeo. Para poder cruzarlo tenía que andar lo que ha contado ya, ¿no? Un pateo, una hora, para poder cruzar el río y ahora necesita volver otra vez a la dirección que pueda continuar. Vamos a verlo. No tiene sonido. No es que no oigáis nada, es porque no tiene sonido. Ah, bueno, no, es culpa mía. Culpa mía, creo. ¿O no? Sí, culpa mía. O sea, no es culpa mía. Perdón. Bueno, le doy otra vez. Claro, mira al asistente en la ladera de enfrente, o sea, en la orilla de enfrente, y ponte a buscar por dónde cruzar. Uf. Claro, y descalza iba, me imagino, porque ha cruzado descalza el río. Pues nada. A ver si ha habido cambios por aquí delante. En la cabeza, sobre todo. Con Simon, que se ha ido por un sitio totalmente diferente, a que su track ya veis lo que es. Un engendro. Lo último que teníamos de él, a 2400. Lars. ¿Qué pasa con Lars? Es el... Ah, bueno, pasa que tiene un track de mierda también y que no hace más que liarnos, en realidad. Así que no nos podemos fiar mucho de su track. O sea, nos podemos fiar de la ubicación, pero no miréis la línea porque no vale la pena. Mientras Kriegel, que lo tiene todo perfecto, siempre lo tiene todo perfecto. Estas cosas
por lo que sea, nunca le fallan. Nunca se queda sin batería, nunca se queda, ¿eh? Y digo por lo que sea con sorna, ¿eh? Con coña. Bueno, pues está avanzando. Voy a poner el norte arriba para no desorientarnos. Avanzando un poco hacia la línea. Pero ya a ver cómo lo hacen, ¿eh? Porque esto es un bacalao. Mira, como hay pilotos que han venido por aquí, igual también se puede volver por ahí. De hecho, ¿quién ha venido por ahí? No sé. Bueno, se pone la cosa dura, ¿eh? Son las 7:10. Me decís también que he hecho un vistazo a Gabriel. Vamos, pues. De momento, pues eso, ha subido el monte. Había hecho un vuelillo, un descenso desde aquí. Aterrizando en la ladera, parece. Otro pateo. Y pues supongo preparará el siguiente vuelo, porque a veces, a ver, el Hike and Fly mola hacer vuelos de 100 y pico kilómetros, de 200, pero muchas veces se trata de no patear y hacer vuelos que te quiten pateo, un planeo de 10 kilómetros, otro planeo de 12, planeo de 12, sin que sea un esfuerzo brutal de subida. En este caso, bueno, pues ha aterrizado, aquí no hay altitudes, no se ven altitudes. Bueno, aterrizado, no sé a qué altura, la tenemos que ver en otro lado. Hasta en Bourg-Saint-Maurice, típica zona de paso del Tour de Francia, con puertos famosos del Tour. Y por delante el que sí está volando es Nico y Tommy Frederick, buscando la baliza. ¿Dónde estáis? Que ahora me lío entre unos y otros. Uy, Tim Alonso se ha quedado un poco atrás también, ¿eh? Y también tiene el track. Ah, no, lo tiene bien. No lo tiene mal también. Es lo que tienen los días que se vuela muchísimo, que no hay baterías suficientes. Aquí está Nico Heniger. Mira, con Remy Burdel precisamente, que viene en sentido contrario. Y Tommy Frederick. Y Tobias Rosubache, pero Tobias también va en sentido contrario, ¿eh? Va al séptimo, mientras que Nico y Tommy van en el 11 y 12. Pongo el norte arriba otra vez para orientarnos y ver lo que están haciendo. Están en esta cara oeste de esta sierra, ¿no? Ahí se ve bien. Mientras que los otros, mira, qué subidón tiene Patrick. No sé, ¿también se ha quedado sin track Patrick? No me digas. Quizás lo esté recuperando ahora, por eso le vemos que está en el ascensor. Bueno, pues nada, Patrick se va a la luna. Ha decidido coger el SpaceX y se va camino del espacio. Ahí lo vemos. Y sigue, a buen ritmo además. Ya está a 7.000 metros. Esto sí que va a marcar mucho la carrera. 7.000 metros, vamos a esperar un poco. Aunque aquí pone que está a 51.000 metros sobre el terreno. 7.600. Esto sí que es un termicón y lo demás son tonterías. El famoso ascensor de aquí, del monte este. Bueno, es evidente que es un error de track que ya volverá. Las 7:15. Menos de 2 horas de vuelo les quedan. Voy a hacer poneros a todos para ver cómo está la situación de carrera. Y lo vamos a ver en 2D, que se ve mejor esas cosas. Aquí no me deja cambiar el mapa, ¿eh? Pues aquí tenemos la X famosa, que la tiene que hacer a la ida y a la vuelta. Y un poco, bueno, es un poco lío ahora, porque claro, teniendo los que van y vuelven, se complica la cosa, pero bueno. Lo que sí está claro es que
¿Será esta la baza de Kriegel? ¿La de todos los años? ¿La que le distingue del resto o no? Sin olvidarnos de Lars, que tiene mal el track, pero está ahí. Ahora veremos esto mismo en el Bornair, que se verá mejor. Bueno, el caso es que ya veis. Las diferencias brutales, Aquí la baliza de la ferrata del Mont Blanc, que la está haciendo ya Shentaik, y por debajo Marcus Anders. Qué pena que nos dejen la vista 2D normal, sería un detallazo. ¿Y aquí quién tenemos? Claro, es que no veo lo suficiente. Bueno, lo siento. Pensaba que era buena idea poner esto, pero igual no está buena idea. A tomar viento. Fuera y fuera. La ponemos en 2D así y ya está. Norte arriba. Bueno, decía que a ver si este es el movimiento mágico, ¿no? Ese famoso de Maurer. Aunque mi corazoncito está con Lars y con Simon, ya os digo. No me importa que gane Kriegel, yo encantado, Si me da una comisión, pues mejor todavía. Pero como no me da, pues eso, de los otros favoritos y que lo están haciendo de coña. Lo que sí vemos es que Lars ha decidido seguir muy en línea, con la ida, con la línea de que han empezado la prueba hoy. Bueno, que venían antes a la mañana. Aaron va un poco en medio y Kriegel pues ha decidido ir al lado que había empezado el primero en irse hacia este lado, era Simon. Se supone que está volando, aunque el track es como es, pero bueno, supongamos que está volando a 2400 metros y 700 sobre el suelo. En fin, que Lars a ver cómo le va, porque ahora a ver cómo está de altura, que también tiene el track mal, 1900 y 300 sobre el suelo, está un poco justillo aquí. Ah, mira, casi se quiere ver las altitudes de cosas. Me ha parecido ver aquí una altitud de algo. No sé si hay que poner algún ángulo concreto para poder verlo, pero he visto un 1958. Bueno, ya no lo veo. Pues a ver. Vamos a ir al Burnight porque quiero ver qué tienen ahí. Qué situación está la cosa esta. Uy. Esto es la tormenta. Oh. Bueno, una cosa que tienen es la tormenta, por ejemplo, ¿no? Más adelante, eso sí, mucho más adelante. No van a llegar hoy hasta la tormenta. Pero bueno. Vamos a poner los tracks para que ayude un poquito. Bueno, aquí también pinta chispitas de agua, que no sé si es agua o no. Aaron, voy a poner a toda esta banda. Y a Lars. De lluvia eso no parece que tenga problema. De vientos tampoco veo mucho problema en las balizas que tenemos, en las estaciones meteo. No se ve gran cosa. Y de espacios aéreos vamos a ver un poco. Pongo aquí XAlps y Airspace. Y dentro de Airspace igual puedo filtrarlo más. No. Vale. Entonces tenemos por un lado Lars, está a 1900, ha entrado en una zona de limitación que dice que no puedes volar más alto que 5300. Creo, sin temor a equivocarme, que no tiene problema con eso. Luego tenemos Aaron, está, bueno, lo mismo. Esta zona es 3/4 de lo mismo. Y Kriegel sí que se ha metido aquí. Bueno, igual se va buscando estas caras oeste, entiendo. Querrá volar limitando esta zona. Esta zona grande de aquí es volable, pero tienes que volar por 1000 metros encima del suelo, Lo que lo hace más complicado de gestionar, generalmente. No sé, va derecho para allí. Val Thorens. Val Thorens. O como se diga. Berraune no sabemos y Drogati, pues eso. Va pues entre Pinto y Valdemoro. Este es Pinto
Y Lars es Valdemoro, perdón por los protezos. Hoy se me está viniendo arriba esto. De los de atrás, los que han hecho, Tim Alonji pues va también por la línea, la de arriba. Remy Burdel. ¿Remy Burdel está yendo a la baliza o volviendo? Ya estoy despistado. Está volviendo. Mira, Toby ha aterrizado en el monte. Ha aterrizado ya a 2000 y pico. También he visto chispitas de agua aquí. Voy a poner el Windy a ver si da algo más claro. En la zona esta, que me tengo que ir hasta el Desalp. El Desalp. De Alp. Bueno, pues ahí tenemos esa situación, sí. Un saludo, Sebastián. Madrugando, nada más despertarte viendo esto, ¿no? Pues nada, aquí de momento no se ve mucho marrón de lluvias. A ver, voy a ponerlo en la hora actual para no liarnos. Bueno, algo sí que hay, ¿eh? Hacia el este, un poquito marrón sí que tienen. Pero bueno, ahora en San Remy de Maurienne, que es donde han pasado los Kriegel y compañía, Bourg-Saint-Maurice están en esta zona. Aquí está mucho más despejado. No pinta mal, de hecho, ¿no? La tormenta parece que va a menos. A ver. Si vemos la evolución de la última hora. No sé. Por ahí. No parece que se cambie ni nada, pero tengo activado el sonido y cuando hay un rayo me hace un chasquido por aquí. Y esta otra sí que molesta también a la gente que esté en esta zona. Vamos a ver quién está por aquí. Pues está, bueno, claro, los que hemos visto antes. Nicola Donini, Gershide, Patrick, que todavía yo estoy flipando con lo que hemos visto antes de que parece que volaba dentro de la tormenta. Esto está en una zona, a ver qué es esta zona. No landing y no takeoff, o sea, que te dejas caer por la ladera para aterrizar porque ahí no puedes. No hay problema en volar dentro, pero no puedes aterrizar. Está prohibido no de pies hasta el suelo, o sea, 1 metro de altura. Si vas a menos de 1 metro, penalizado. Si vas a menos de 1 metro, perdonado. O sea, que no se puede hacer rascar ahí al límite. Bueno, decíamos eso, que he empezado a ver esto. Ah, mira, Davide y Dornauer aterrizados también. Vaya. Está complicado. O sea, a los que les ha salido mejor, es que es increíble cómo siempre pasa esto. A los que salen les cuadra todo más, siempre es a los primeros, ¿eh? Es una pasada. O sea, no ocurre casi nunca que los primeros se quedan atascados por una tormenta y le pillan los de atrás que tienen método excepcional y van hacia la tormenta. Eso pocas veces pasa. Siempre pasa al revés. Que los primeros tienen un método estupenda y los de atrás, pues no. Será suerte, pero también es anticipación, ¿no? Igual corro mucho en esta zona, no cojo mucha altura porque quiero pasar esta zona porque sé que luego va a haber un marrón, yo qué sé, esas cosas. Bueno, Lars está destacado por esta línea, tiene muy claro por dónde ir, se ve que tiene clarísimo por dónde ir y es por donde han venido prácticamente. Bueno, a este ritmo de hecho va a llegar otra vez al Mont Blanc. Bueno, no va a llegar hoy, evidentemente, porque le queda mogollón. Pero bueno, a ver, supongo que en algún momento se desviará por aquí, hacia Aosta, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Desviarte todo esto, pero luego hacia el aeropuerto de Aosta y tal, y luego ya pues enganchar hacia lo que es la baliza, esa dirección hacia Domodossola y Locarno. Esa baliza de Locarno, aunque falta mucho para llegar, no sé si llegarán mañana. ¿Creéis que llegarán mañana? ¿Alguien cree que llegue mañana?
A ver cuánto les queda. Eso ayudará, ¿no? En la estadística. A ver. Stay Lars. Pues ahora mismo tiene la nada despreciable cifra de 190 kilómetros. ¿190 en serio? ¿Solo? Pero había entre balizas 260, no puede ser. No, sí, sí puede ser. Bueno, pues qué barbaridad. Entonces, pues sí, llegan mañana. Sí, sí. Mi apuesta es que llegan. Y ya está. No sé que haya puesto mal el punto. No, no, he puesto bien. Pues eso. Hola, Julio. Ah, claro, amigo. Por eso me pedías que mirase a Gabe Jansen, ¿eh? Bueno, pues venga, ya que has entrado y saludas, te lo pongo otro poquito. En cuanto recuerdo dónde está. Aquí lo tenemos. Está a 1900 andando, pero cuesta abajo, ¿no? Sí, parece que está cuesta abajo. No sé, igual que asomarse a un sitio despegable o si es que está mal la meteo ahí. A ver, que mire la meteo en su posición. Aquí está. Bueno, en principio la meteo está bien. El viento, pues no lo sé. Aquí tiene un poco de todo. No lo sé. Ya veremos. Pero igual es lo que está buscando es un despegue adecuado. Y ya está. Bueno, pues eso, que si de verdad le falta solo esa distancia, 190 kilómetros, pues sí, llegarán mañana. No sé a qué hora, pero llegarán a menos cuarto. Yo creo que para menos cuarto llegarán seguro. ¿Cómo es esta baliza, por cierto? ¿Qué tienen que hacer? En Locarno, pizarrita. Atención con los espacios aéreos. Vamos a ver los espacios aéreos de las narices. Aquí. Pues tienen todo esto. Esto los conozco, sí. 3.500, o sea, desde 2.700 hasta 3.500 prohibido. De 1.524 hasta 1.500, 3.500 y de 503 hasta 3.500. O sea, hay que pasar debajo de 3.500 y depende de dónde pases, te metes en un lío. Y luego aquí ya es prohibido del todo, porque es el aeropuerto. Por eso avisan de los espacios aéreos. Esta es una zona de no aterrizar. Pero bueno, me estoy adelantando demasiado, esto es para mañana. Bueno, estaba leyendo esto. No hay vuelos en el CTR de Locarno, o sea que está prohibido volar, vaya, no es que no haya vuelos, sino que no se puede volar. El CTR, que es, pues eso, desde el suelo hasta el infinito, que es esto que veíamos aquí. Espera que me he perdido, aquí, esto. Y bueno, pues que nada, esto es en realidad una información que dan los equipos y aprovechan para decirles pues que el teleférico lo pueden usar. A veces les ponen que es gratis, que está pagado o que no y tal y cual. Información de servicio, de usuario. Pues fíjate, es que cuando estos lleguen a la baliza de Locarno mañana, pues estarán llegando casi a Disentis. James, bueno, uno de los dos estos, el que no se elimine, estará llegando a Disentis. Prácticamente. Bueno, me he pasado 7 pueblos porque la distancia es mucho menor, pero bueno, eso que se cruzarán. ¿Cómo va Ondra? Mira, ha aterrizado. Ondra ha aterrizado. A ver cómo es el track del final, a ver si es peliagudo. Bueno, está claro que hay norte. Aquí lo tenemos que ha girado. Y en el valle tenía norte. Va por el norte arriba.
Y me voy a acercar. Entonces no, se ha intentado salvar, pero no ha podido ser. De hecho ha girado bastante aquí, siempre con norte, ¿eh? No sé, es que le iba hablando por la ladera la mala respecto al viento. Es curioso que se haya cambiado, pero bueno. Seguro que sabe algo que yo no sé. Bueno, seguro que sabe muchísimo que yo no sé. Está claro. ¿Qué me dice? Para que tenga las huecas, se ve la nube. No fue una tan grande, se cargó la nube. Andreas nos comenta. Ah, bueno, ¿que queréis webcams de la zona? Vale. Pues Windy. Activo las webcams. Toma webcams. Y vamos a ver cómo está el cielo en la zona. O sea, es que aquí no veo un churro. Voy a quitar el radar, porque si no, no veo nada. ¿Cómo quito el radar? ¿No lo puedo quitar? Quitar radar. Bueno, pongo otra cosa que no sea el radar y ya está. Y si no hay viento... Bueno, pongo las olas y eso seguro que no hay, que no me molesta. Vale, voy a ir un poquito a la zona. Por ejemplo, en Le Desal, aquí el cielo, bueno, hace un minuto es este. Uf, un poco cargadito, ¿no? Eso condiciona mucho. Hace menos de una hora era este y hace también 3/4 de hora este cielo. Pero si vamos a la zona que está yendo la carrera, por ejemplo, aquí, bueno, la cámara está tapada por la nube. Aquí hace 13 minutos. Buena pinta. Sí, es verdad, es que hace 13 minutos. Si sigo hacia arriba, Saint-Rémy de Maurienne. Aquí no hay ninguna cámara que esté con buena visibilidad. Esta quizás. Esta zona está limpia, es de las 19:27, o sea que hace 4 minutos. 3 minutos. ¿Dónde más podemos ver? En la zona de la tormenta. Echamos un vistazo. Era aquí, ¿no? En el Martigny, por ahí, ¿no? La tormenta, ya no me acuerdo. ¿Dónde tengo el Bonaire? Aquí. Ah, mucho antes, más al este. Bueno, sí, a la de Martigny. Pues aquí, esto es de hace un minuto. Bueno, diría que se ha despejado, ¿no? Sí, ya nos dice Andrea que se cargó la nube y luego se desintegró. De hecho, ahí se ve claramente desintegrada. Las otras, esto es de hace una hora. Por eso decía yo que hay que tener cuidado con los datos, ¿no? Por ejemplo, no sé quién está hablando de la nube. Y pues igual no. Puede que no. Hace 20 minutos. Bueno, pues ya ha pasado, está claro. Y ya puestos, voy a ir a Disentis a ver cómo está el panorama allí. Disentis, me parece, dicen Disentis. Ayer lo oí a Maurer decir Disentis. Pues este es el aspecto que tiene, donde está Matín. Les va a entrar la sombra enseguida. No sé hacia dónde miramos, pero bueno. A ver esta otra. O sea, está bueno, es una pena que no hayan podido despegar por el nortazo. Preguntabas Chino, el chino postizo. Que a ver qué pasa con con Matín. Pues eso, ha hecho la baliza de Disentis hace mucho rato. Y lo que pasa es que han tenido que arreglar la vela y lo que han tardado y tal igual les ha entrado el nortazo y no ha podido ya despegar para pirarse a la ladera de enfrente, a la orientada al norte y seguir la carrera como han hecho
Ondra, Prochaska y Sibran Warren. Y entonces le ha pillado el norte y ya no ha conseguido despegar de aquí y se ha quedado totalmente atascado en la zona. Y ahora están valorando pues a ver qué hacen. A ver si van a un sitio, van a otro, si suben al monte, hacer vivac, que creo que es la opción que va a ganar. Hacer vivac para estar preparados mañana, para hacer un buen vuelo desde altura y bueno, remontar todo lo posible. Y disfrutar, sobre todo disfrutar. Así que ya lo veremos. Bueno, hoy estoy especialmente cansado, se me va acumulando. Además, antes de empezar con vosotros estoy currando y también me pego mis 7 horitas sentado aquí en la silla, así que se me está amontonando el día. O sea que hoy, me parece que hoy no voy a esperar ni a los Night Pass para cortar la retransmisión. Bueno, aquí tenemos ese link que ya va saliendo poco a poco del glaciar. Sebran está aterrizado. No sé si es mejor esta capa o la otra. La otra. Me gusta más. Aunque chupe más. Lo que me está pidiendo el navegador que reinicie. Y el que se ha puesto tierra de por medio, pues Ondra. Vamos a ver en carrera, en distancia de carrera, cuánta distancia realmente está, ¿eh? Bueno, por si no os habéis enterado, Christian Schuck ayer al aterrizar a la noche o a la tarde tuvo un mal aterrizaje y se ha fastidiado el tobillo, con lo que se ha tenido que retirar de la carrera, por desgracia. Un palo duro para el equipo porque estaba ya haciéndolo de maravilla. Está haciéndolo muy bien. Decía que distancia de carrera entre Bayu y James Elliott hay solo 14 kilómetros. Pero claro, ¿qué 14 kilómetros? Estas cosas son cosas a tener en cuenta. Lo digo de cara a la eliminación de mañana, ¿eh? Mañana a las 8 de la mañana sabéis que hay eliminación y los dos, o James, no, espera, James no pidió el Night Pass, ¿no? ¿O sí? No lo pidió. O sea, caso necesidad, lo tiene ahí para usar. Bayu sí que lo pidió. O Yubei. No sé. Si hay algún chino en la audiencia que nos diga cómo es. Bueno, lo que quería enseñar es... Yubei sí. James Elliott no. Y Yubei sí lo pidió. Ay, a ver si consigo... Es que está otra vez el navegador. Voy a cerrarlo, ¿eh? O lo vemos mejor en el Burnair. Voy a quitar capas. Quitamos esto. Los espacios horarios que molestan mucho. Decía, lo de las distancias, vale, 12 kilómetros, pero mirad que 12 kilómetros. 12 kilómetros con picos de 2700 entre ellos. Entonces, son 12 kilómetros muy relativos. Volando no, volando, bueno, 12 kilómetros no es más, pero pateando es una barbaridad. Estos 12 kilómetros. No puedes hacerlos en línea recta, es imposible. Y pues ya veremos lo que decide Yubei cuando salga al cruce y no sé lo que hará. Parece que de pateo es más corto por aquí abajo, pero claro, tienes un pico de casi 3000, un paso aquí a 2500. Esta senda que va por aquí es montaña y hay que recordar que llevará una paliza considerable. O sea que Elliott en principio supongo que estará bastante tranquilo. No sé si pedirá el Night Pass. Supongo que no le hará falta porque no va a poder llegar Yubei antes de las 11 de la noche a donde está él. Y digo las 11 de la noche porque ya sabéis cómo funciona esto, que tienes que estar entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, entre esos horarios tienes que estar 7 horas parado. Y de esas 7 horas, 5 obligatoriamente son entre las 11 y las 4. Las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Las otras 2 las puedes distribuir como quieras. Pero entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, 7 horas parado. ¿Vale? Entonces, como máximo, Yubei puede andar hasta las 6 o sea, las 11 de la noche. O si se va a dormir a las 9, podría andar de 4 a 6 de la mañana, teniendo la eliminación a las 8 de la mañana. Me imagino que será el que caiga.
Entonces, ahora vuelvo a hablar de las distancias, que veo que me estáis reclamando por ahí, que Krieg el aterrizado. Vamos pues. Con nueva ventanita limpia y reluciente. Y esto ya lo voy a cortar pronto porque ya creo que os estoy aburriendo con esto. No pasan muchas cosas y tampoco veo muchas cosas en las redes. Entonces no. A no ser que encontréis por ahí. Pues sí, mira, aquí está Krieg aterrizado. Pero ojo a qué altura, ¿eh? A 2800 casi. Que no es broma esto. O sea que lo que va a hacer es un pateo rápido a esta cresta para despegar de nuevo. Eso sí, igual sí que me espero un poquito a ver si despega. Pero bueno, fijo que hace eso. Los otros siguen, ¿eh? Ahí sigue Lars con su track maldito. Con buena altura, 2400 parece. Aaron, que también va bien. Con track bueno además. Y Simon Overrunner, que parece que ha aterrizado también. Y me da la sensación que va a hacer lo mismo. Subir a esta cresta para hacerse el último planeo de hoy. Tiene toda la pinta. Yo te copio, sí, pero no sirvo de nada. Perdón, estaba respondiendo al equipo. Perdón, estaba comentando una cosilla con el equipo. Bueno, pues eso. La cosa... La carrera se ha roto, eso está claro, ¿eh? No te digo yo que se vuelvan a juntar o no, pero se ha roto. Ya lo de los 8 juntitos de esta mañana, ya no hay. Y voy a volver un poquillo atrás otra vez para el tema este que os decía de las distancias relativas, ¿no? La distancia entre Elliot y Matin está clara, vale. La distancia entre Ondra y Matin es muchísima distancia, está casi en Visp y mañana podrá volar para ir hacia el norte, es muchísima, cierto. Pero en distancia de carrera vamos a ver cuánto es realmente. Pues tenemos Ondra, que le ha adelantado a Selin en distancia de carrera, 870, Sebran 886 y Matin 914. Es decir, son 41 kilómetros, o sea, 44 kilómetros de diferencia en la distancia proyectada hacia la baliza de Nissen. Que es mucho, pero no es imposible de recortar. Ya hemos visto esto muchas veces. Mañana él tendrá que ir Ondra al norte, totalmente al norte, como ha hecho hoy Marcus Anders y David Sasudeli. Y los otros pues podrán intentar ir por estas rutas que han ido los demás pilotos, por el norte, o no. Ya veremos lo que deciden. Porque, y todo esto lo digo pensando en la eliminación, no la próxima, o sí, depende de lo que haga mañana James Elliott, sino la siguiente. O sea, las próximas eliminaciones hay que pensar. A ver qué puede pasar. En fin. Bueno, pues yo creo que con esto y un bizcocho os pinto a todos para que se les vea bonito. Y ya yo creo que me voy a retirar. Pero bueno, gracias por seguirlo otra vez. Gracias a aquellos que me habéis dado una propinilla. Se agradece. Y pues nada, nos vemos mañana en otra. Mañana no sé a qué hora conectaré porque he cogido fiesta. O sea que lo mismo hago conexiones varias, no lo sé. Está programado a las 4 de la tarde, pero ya veremos lo que hacemos. Ah, mira, aquí hay una actualización de ahora de la tormenta de marras. Bueno, pues eso. El vídeo es vertical, entonces no se ve bien. No sé si lo puedo hacer de otra manera. No. Pues aquí no veo ninguna novedad. Así que, pues eso, lo dicho. Muchas gracias y mañana más, aunque no sé a qué hora. Estad atentos, suscribiros al canal Parapente TV para que os avise cuando empiece la retransmisión, porque es fácil que la empiece antes de la hora programada. Es muy fácil que lo haga. Venga, hasta luego.
I can't think of any other race like the Red Bull Exiles. There's nothing really comparable with anything else out there. Physically, mentally, it takes so much. You're hiking 5,000 meters in a day or running a marathon a day. I was thinking I will never do this again, I think, because it's too tough. These athletes who are taking part, they really are the world's best. They're making quite often life and death decisions while flying. The flying is incredibly technical. The terrain is very demanding, very high peaks, very low valleys. A roller coaster ride every day. Yeah, it's amazing. This race, I think, has become so much more advanced every year. It becomes more competitive, it becomes faster, it becomes harder.